Letra herido tallerícola. Has sido convocado hoy aquí para que tengas la oportunidad de plantear en vivo y en directo tus preguntas sobre creación literaria. Llegó la hora. ¿Has preparado tus notas? No las pierdas de vista. Espabila, que la fiesta creativa comienza. Nos reunimos alrededor de la hoguera social para soltar en el fuego de la red las incógnitas que nos alejan de la realización de un sueño. Escribir como los profesionales. ¿Listo? Genial, porque la vida son 2 días. Así que, a eliminar bloqueos. Mientras te acomodas en torno a la hoguera y esperamos a que todo el mundo llegue, déjame enseñarte esto. Sé que eres un escritor o escritora en peligro de abdicación. Por eso, deberías echar un vistazo a mi nueva línea de productos. Seguro te late el corazón con alguno. Los he creado para que te enfrasques en la escritura de tus proyectos con gusto y libertad, para que luches contra las fuerzas que te empujan a tirar la toalla. Tus compras me impulsan a seguir produciendo contenidos y te ayudan a salir de la gigantesca lista de escritores y escritoras que han renunciado al oficio antes de conseguir practicarlo como todo un pro. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com/soytallerícola, elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallerícola de verdad. Y ya que estoy, si estás conectado hoy aquí, seguramente te interesa conocer mi oferta formativa. Tengo unos cuantos cursos que se adaptan a tu nivel y objetivos. Todas las clases que imparto son en línea, o sea que no importa en qué parte del mundo te encuentres. Además, las clases se graban en vídeo para que puedas volver a ellas cuando y cuantas veces quieras. Entre mis cursos estrella está el coaching literario y mi curso de iniciación, aunque también te puede interesar mi curso tipos de narrador, mis ejercicios de escritura o las consultas privadas al doctor narración. En la mayoría de los casos podrás tomar una sesión de prueba reservando desde mi página web israelpintor.com. En la página de inicio encontrarás el botón que te llevará al formulario y botón de pago para que puedas realizar tu reserva. Ya queda muy poco para que comience nuestra fiesta de las letras, así que ponte vivo. Recuerda que durante toda la emisión podrás formularme preguntas directamente en los comentarios del vídeo. Ojito con la ortografía, el tono y la claridad, porque tu comentario será público y podría aparecer directamente en pantalla. Daré prioridad a los comentarios organizados, pulcros y amistosos. ¿Preparado? Hello, ¿cómo estamos? Son las 5:06 de la tarde. Estamos en riguroso directo. Y estoy muy contento de tener la oportunidad de conectarme una vez más y tener interacción con todos ustedes. Para mí es importante este directo del día de hoy porque estoy en modo drama on. Llevo unos días bastante
acomplejado con todas las cosas que, y me río por no llorar, con todas las cosas que me están pasando o nos están pasando en casa a mi marido y a mí. Y la verdad es que necesitaba un poco de vosotros, necesitaba de ustedes, desahogarme y compartir y hacer esto que me llena tanto de vida para recordarme que hay que espabilar, porque como siempre digo al final de cada vídeo, la vida son 2 días. Y es verdad, la vida son 2 días y en uno estamos bloqueados, pues mal vamos. A ver, estoy viendo que por ahí están conectadas unas cuantas personitas, pero nadie comenta. El único que comenta, que siempre es muy diligente y que está omnipresente, que además es miembro honorario del canal, es mi querido Ramón García. Que por cierto, Ramón, dices que no quisiste participar en el directo uniéndote por el vídeo, pero estás ahí conectado siguiendo la emisión. Al final estás conectado. Si te quieres unir al directo, si quieres participar, como vamos a participar unos invitados de lujo que tengo aquí el día de hoy, mándame un WhatsApp y te paso el enlace de acceso, ¿va? Bueno, ahora ya se está empezando a animar la clientela. Tenemos a Liz RM. Hola, primer en vivo. Pues no, en realidad no es el primero. En realidad ya he hecho unos cuantos, pero no he hecho muchos. Es verdad que no he hecho tantos como debería. Si os gustan, me voy a plantear esto de venir aquí a charlar más íntimamente con todos vosotros. A ver, tengo en WhatsApp a Juan de la Torre, pero es que, Juanito, ahora mismo no te puedo atender, estoy en directo. Bueno, la dinámica de hoy, voy a platicar un poquito, les voy a contar un poquito cómo va la movida, pero antes, bueno, es que Manolo nos saluda. Tengo aquí ya a mis invitados de honor, ¿vale? ¡Ay, qué bien que ya llegó Sarita! Ya estaba yo diciendo, no va a llegar nunca Sarita a la conversación. Tengo aquí a mis invitados de honor, que originalmente eran 3, pero son 4. Acaba de llegar a la sesión la cuarta invitada. Os los voy a presentar, pero antes me gustaría contaros unas cuantas cosas, ¿vale? Para ponerlos un poco al día de cómo va la cuestión. Muchos de vosotros sabéis, porque habéis estado como muy al tanto de la situación. A ver, que no quiero dejar a nadie sin saludar. Paula Leal Casanova. Hola, Paulita, ¿cómo estamos? Te mando un saludo y un abrazo. Ricardo Zarate. ¡Ay, querido Ricardo! ¿Cómo estás? ¡Saludos! Me acuerdo mucho de ti, querido. ¿Sigues en Francia? ¿Sigues en París? ¿O dónde estabas? No, en París no estabas. Estabas en... A ver si me acuerdo dónde estabas. En una parte de París. Y me estoy acordando mucho de ti últimamente. Tenemos un texto por allí pendiente de publicación. Acuérdame, porque tengo la memoria un poco... Parece que me dio COVID. A ver. Ay, no, Cruz, que no me dé COVID nunca. Bueno, perdón, con todo respeto para quien ha tenido que pasar por la enfermedad, ¿eh? Bueno, os voy contando. Entonces, hay quien ya sabe, porque somos alumnos y están como muy pendientes o sea, son mis alumnos y están muy pendientes de lo que va pasando día a día y sobre todo pues porque les he estado posponiendo cuando no es una, es otra, clases porque pues ahora al mundo le ha dado por alinearse y decir, bueno, a este señor le vamos a quitar el apéndice, le vamos a quitar la vesícula, le vamos a operar la boca, que por cierto esta manchita que veis aquí no es que me haya dado un portazo yo contra alguna cosa, sino una marca que me quedó de consecuencia de una cirugía que me han hecho en la boca, bueno, 2, porque salió medio mal la primera vez y me la tuvieron que repetir. Por cierto, todavía no acaba el chiste de la boca, tiene su recorrido. Y luego también le vamos a quitar la tiroides. Entonces, esta última, que es la que me programaron primero para el día 30 y después para el día 7, razón por la que estoy aquí en directo con todos vosotros, porque la vida me permitió, antes de llegar al plato de cuchillos a que me cercenaran por quinta vez en lo que va de año, poderme conectar con todos vosotros. Entonces quería daros las gracias porque yo sé que todos han sido muy pacientes y
y me mandan mucho su apoyo, su cariño, su amor, sus bendiciones y son, la verdad, en su inmensa mayoría, todos muy solidarios y corresponden muy bien. Quería darles las gracias desde aquí. Luego, bueno, hablando sobre los invitados, tengo a Nuria desde Barcelona, a Manolo desde Carmona en Sevilla, a Sara desde California y a Raúl también desde Barcelona. Me parece que a uno de ellos ya le tenéis miradito, porque como me sigue a todas partes, es mi fan más de hueso colorado, ¿verdad, Raulito? Que te embarro en todos en los fregados que hago. Ya ha participado en otro directo, pero eso se soluciona rapidísimo. Si estás siguiendo este directo y tienes ganas de unirte como se van a unir ellos directamente en pantalla para interactuar conmigo, no tienes más que escribirme a través de WhatsApp, ¿ok? Bueno, a ver, un segundito que miro los mensajes porque no sé si alguno de estos que me ha llegado es precisamente... No, no es. Bueno, muy bien. ¿Qué más? A ver, que tengo aquí mi orden del día, que no se me vaya el santo al cielo. Luego, sí, ¿quién más está por ahí? ¿Qué dice Ricardo? Todavía en Francia, en la ciudad. Ah, era Lyon. Sí, un texto temporal, espero en pausa. Pero entonces es porque no lo has terminado. Bueno, la memoria me falla, pero no me falla tanto. Pues a ver si lo terminas y te pones en contacto conmigo, ¿vale? Bueno, pues hechos ya los saludos, quiero simplemente hacer un aviso y voy a dejar ya activado el banner de los avisos para que... Ay, no, este no es, qué tonto, es que esta es la misma plataforma que uso con mi marido. Y estaba yo invitándolos a ir a su página web. Bueno, el próximo 25, 26, 27 y 28 de julio voy a impartir un curso intensivo de iniciación en grupo a través de Zoom. Entonces, si te quieres unir a este curso, te puedes suscribir ya. Y luego hay una promo que acabo de estrenar, me parece que hace un día o dos, bastante buena para quienes son miembros del canal en YouTube. ¿Vale? Si tú eres miembro del canal en YouTube, puedes hacer válida esta super promoción. Y es que si te inscribes a mi curso de iniciación al tipo de narrador, primera novela, o al coaching literario, te voy a regalar 5 clases. O sea, se me voló la tapa de los sesos y dije, bueno, les voy a hacer una promo irresistible. Pues ahí está. Casi medio ciclo de clases, o sea, normalmente son 12, pues ahora te regalaría, además de las 12, 5 por tu cara bonita. A ver si te pone las pilas, a ver si lo aprovechas. Si no eres miembro del canal y quieres aprovechar esta promoción, puedes, porque ser miembro del canal te cuesta apenas 99 céntimos y aunque es una suscripción mensual, bueno, no te tienes que mantener mucho tiempo suscrito. Digo, un truquillo por si quieres aprovechar la promoción. Luego, comentar también que si te sientes muy generoso, puedes hacer un super chat, ¿ok? Y para eso, creo que tenía por aquí preparado un comercial. Me parece que sí. Va comercial. En mi canal encuentras formación de calidad en materia de creación literaria. Demuéstrame que valoras mis esfuerzos por convertirte en un escritor. Déjame un comentario cariñoso a través del super chat y apórtame una propinita. La necesito para seguir con este empeño de convertirte en un profesional. Bueno, pues ya sabes, si de pronto dices, este muchacho se le ocurra mucho, así que vamos a ayudarlo, tienes a tu disposición a través de YouTube el super chat. Eduris Planché Sabón, bueno, qué orgullo y qué honor tenemos en la audiencia, nada más y nada menos, a ver quién lo sepa, a uno de los seleccionados por la lista de Granta como los mejores narradores jóvenes en español. Eduris, un placer. Ojalá que te dieran ganas de conectarte con nosotros y charlar. Por favor, si es el caso y tienes tiempo, mándame un WhatsApp. Tienes el enlace directo a mi WhatsApp desde la página de inicio de mi web, israelpintor.com, y te nos unes. Me encantaría que
te pusieras a charlar un ratito con nosotros, que te conociera la audiencia. Muchas gracias por tu comentario y por tus saludos. ¿Qué más dice Ricardo? Terminando, el contacto es el que ha permanecido en desidia. ¿Cómo? No me entero, Ricardo. ¿Te estás refiriendo a mí? O sea, que yo no he terminado de publicar el texto porque estoy desidioso. Es que no me acuerdo en qué quedamos. Recuérdamelo, porfi. Bueno, pues también espero que se queden hasta el final, porque al final de este directo voy a llamar en persona, directamente, no importa el lugar del mundo en el que esté, al ganador o ganadora del librito que iba a regalar, que por cierto no tengo aquí la maldita copia. ¿Dónde le he dejado? No sé dónde le he dejado. El libro para escribir hay que leer, de Vani Santoni. Ya hasta se me va el título. Que acabó el sorteo ayer. Entonces vamos a elegir ganador ahora, ¿no? Vamos a saber hasta dónde se va el libro. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Os animo, como leéis en el banner, este directo está abierto a preguntas y se trata de que me preguntéis lo que queráis en el territorio de la creación literaria, ¿vale? Yo puedo mostrar vuestros comentarios, como ahora mismo lo haré con Angie L. Hola, buen día. Pues hola, buen día para ti, Angie, que no sé desde dónde estés, a lo mejor estás en América Latina porque nosotros estamos de tarde por acá. Formuladme preguntas, hacerme preguntas y yo os respondo. Mientras se os van ocurriendo esas preguntas y os animáis a participar, os voy a presentar a mis invitados, ¿vale? A uno de ellos, a la primera de ellas. Vamos a ir por turnos, ¿vale? Primero las damas. Y ve que ya están sonriendo. ¡Nuri! ¿Cómo Hola, estamos? Muy ¿qué tal? bienvenida. Muchas gracias, Israel, por Nuri, invitarme. ay no, a ti por aceptar participar, por favor. Nuri es alumna actualmente, aunque es un caso muy curioso, porque como ahora que estoy postergando por estos rollos de salud, pues Nuri y yo no hemos podido encontrarnos aún. Pero estamos súper entusiasmados y entonces la ha convencido y le digo, oye, ¿por qué no te nos unes y así nos conocemos un poquito y tenemos la oportunidad de empezar a interactuar por lo menos antes de que empecemos las clases, ¿no? ¿Te ha parecido buena idea, no? Sí, 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 hace ilusión. Sí. Darte las gracias, querida, de que te hayas unido al directo. Y entonces estás desde Barcelona. Cuéntanos así brevemente para que la audiencia y yo sepamos. A qué te dedicas, lo que nos quieras contar de ti. Y luego ya me formulas o tu pregunta o tus preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, en sí hace poquito que me aficioné a la escritura y bueno, empecé escribiendo un cuento para un niño al que me quiero muchísimo. Y bueno, la cosa, bueno, comenzó siendo un cuento algo personal. Y bueno, luego han ido sucediendo pues una serie bueno, de cositas y esto que ha hecho pues que la cosa pues vaya pues un poquito más allá y que me haya, o sea, que ahora mismo tenga curiosidad por aprender a escribir. Como que el gusanito se te abrió ahí el apetito y Sí, dijiste, esto yo me lo quiero tomar un poquito más en serio, ¿no? sí, sí. Qué guay. Y bueno, la verdad es que cuando me comentaste el tema de las preguntas, pues sí que, por ejemplo, hay algo curioso que me pasó y es que, bueno, pues siendo un proyecto así personal y algo escrito pues para un niño, ¿no? Pues sí me pasó una cosita que, bueno, en el momento en que este niño dejó de formar parte de mi vida, ¿no? Pues empecé un poco pues a sentir rechazo por este cuento, ¿no? Por esta historia. Entonces, bueno, en sí fueron meses que tenía todo y que la historia me encantaba, pero sentía este rechazo, ¿no? Y la verdad es que me costó un mundo como de volver a reconectar con ella. Entonces tenía curiosidad de si, por ejemplo, tú habías tenido una experiencia pues parecida y bueno, y de ser así, pues
qué habías hecho tú. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hice fue como maquetar un poco el cuento, ¿no? Y encuadernarlo y lo llevaba siempre conmigo en el bolso, ¿no? Y Como finalmente, para hacer las paces con la obra y empezar a darte cuenta de que era la obra y no el vínculo emocional que habías generado con las personas involucradas o las personas que fueron quizá como premisa o, sí, yo ¿no? creo que es un poco parecido como cuando compras algo para alguien muy, 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 muy especial, ¿no? Mm, Un regalo realmente bonito, ¿no? Y justo, bueno, pues por cosas de la vida que esa persona no está sí, y te quedas con ese claro, regalo, el ¿no? Que es algo que has regalito. creado tú con mucho esfuerzo, con mucho cariño y es como, Lo que me gusta es que al final has conseguido solucionar. Me llama la atención que aún así te inquieta saber si a mí me ha pasado algo parecido, por supuesto te lo comparto, pero también me gusta mucho ver que no estás en el plano de todavía no sé cómo resolverlo, please help me, ¿no? Porque no sé todavía cómo retomar el vínculo. Tú ya lo hiciste, ya lo sí, conseguiste, cosa que enhorabuena, felicidades, ¿no? Eso habla mucho y muy bien de la gestión emocional que tienes. Y me parece que es un tema muy interesante porque la gestión emocional en creación literaria es una, bueno, y en la vida, ¿no? En general, es algo como muy importante, pero en creación artística es particularmente importante porque una mala gestión mmm, de las emociones nos puede llevar directamente a la inactividad, mm, al bloqueo, dicen, ¿no? Al no querer seguir con algo que sabemos que es importante para nosotros, creativamente hablando, quiero decir, porque nos trae una especie de remolinos interiores emocionales que no queremos, con los que no queremos lidiar, o que más bien puede ser que tampoco sepamos enfrentar, ¿no? Esto es muy habitual. De hecho, no sé si es exactamente el mismo, creo que a mí me está pasando un poco a la inversa ahora mismo. Eh, Y creo que casi siempre me ha pasado a la inversa, ¿no? Que a ti. A ver, eh, mi madre falleció, como muchos sabréis, el año pasado, en diciembre, ¿no? Entonces, yo todavía sigo con el corazón hecho un poco papilla y haciendo el luto. Y salió una oportunidad de desarrollo en el camino literario y dije, bueno, una solicitud de beca, ¿no? De creación. Y dije, bueno, a ver, ¿qué me planteo? Porque estoy trabajando en varios proyectos, pero no me había como decantado más oficialmente por ninguno. Y entonces me decidí, como porque esto es un poco oficial, formal, tal, había que presentar algo que tuviera cierto peso, que hablara de ti como a nivel profesional, de tus capacidades, etcétera, ¿no? Y al final, pues me dejé guiar por lo que mi corazón me decía. Mi mente me dice escapa. Mi mente me dice, no, oye, no estás preparado para esto, ¿no? Pero mi corazón lo que me está diciendo es que estás, estás absolutamente obsesionado con este tema, no puedes pensar en otra cosa, no quieres pensar en otra cosa, aunque estés huyendo de tus emociones, sabes que esto es algo de lo que te tienes que encargar. Y yo ya llevaba mucho tiempo, años, queriendo escribir una biografía. Muy inmaduro y egocéntricamente hablando, pensaba, bueno, pues algún día mi propia biografía, ¿no? Desde una óptica muy concreta y tal. Y como traía esa idea estética en la cabeza y de pronto veo la posibilidad de escribir un libro más o menos biográfico, ¿no? Sobre la vida de mi madre, que honrara su memoria y que hablara de esta dificultad tan grande a la que nos hemos y nos seguimos enfrentando en muchos lugares del mundo con la pandemia, que todavía no acaba, pero que parece que ya acabó, porque ya nadie habla de ella, ya estamos como todos muy superados, ¿no? Con el tema del virus. Pues me está pasando eso, o sea, yo tengo un tirón ahora mismo, emocionalmente hablando, porque mi proyecto me obliga a estar en contacto con mi familia, cosa que me gusta mucho,
pero que al mismo tiempo, al estar en contacto con mi familia y al estar hablando sobre mi madre y sobre sus interacciones con mi madre, pues me pone todo como súper a flor de piel, ¿no? Y es súper extraño porque a ratos estoy como si fuera una piedra, como si fuera yo de hielo, como si no fuera yo. Es una cosa extraña porque siento que si no hiciera ese ejercicio emocional, no podría seguir hablando o escribiendo o trabajando en torno a la cuestión, ¿no? Y es un rollo de gestión emocional tal cual. En tu caso, a mí me está funcionando el oblígate, ¿no? ¿Quieres esta beca? ¿No? Esto no me lo asegura, por supuesto. Haberme obligado a mí mismo confrontando literalmente mi fantasma, ¿no? No me está obligando, o sea, no me está llevando a conseguir la beca, pero lo utilicé como pretexto. Quiero hacer algo con esto, a ver si sale, a ver si cantan los pajaritos. Y generalmente a mí me ayuda eso, la confrontación sobre los asuntos difíciles. Mantenerme cerca me ayuda a irlos desgajando poquito a poco, sin herirme, sin afectarme, siempre recordando que uno puede controlar, ¿no? Las emociones. A veces se nos olvida que somos dueños de nuestras propias emociones y que podemos decidir cómo atravesarlas, ¿no? No podemos decidir cómo nos sentimos, pero sí cómo queremos atravesarlas. Si queremos que se nos enquisten o si somos capaces de dejarlas pasar, ¿no? Y cómo para conseguir que nos atraviesen, pues cómo las gestionamos cada una, ¿no? A mí, por ejemplo, que voy a terapia, he descubierto que me cuesta mucho trabajo expresar la ira o la rabia. Me cuesta mucho, mucho. No sé, es una cuestión, yo creo que me viene desde la infancia, ya sabes, los rollos que uno carga desde que es muy niño y tal, ¿no? Y esto no significa que yo no haya sentido esta emoción a lo largo de mi vida y muchas veces también en relación con mi obra creativa. Cuando uno no sabe muy bien cómo resolver emocionalmente, ahí es cuando viene el problema. En tu caso, creo que has sabido encontrar una fórmula que te ayudara a limar asperezas con aquella situación personal, aquella vivencia que se vinculaba a tu obra y que te impedía seguir adelante, ¿no? Parece que ha sido muy valiente y en respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para resolver este tipo de, vamos a llamarlos así, obstáculos o trabas, ¿no? De carácter emocional? Pues lo que diría es, primero, es que hay que ser valiente. En general, para hacer arte es que si no se es valiente, difícilmente se puede hacer arte, ¿no? No la valentía como el arrojo absurdo, ¿no? Sino la valentía entendida como la capacidad de enfrentar aquello que en determinada circunstancia, pues a uno, de manera subjetiva, le acojona o le significa, le impone, ¿no? Mucho. Ese valor realmente te capacita para mejor o peor, pero para seguir. Sí. Si Bueno, uno consigue ya darle la vuelta, ¿no? Dime, sí. dime. De hecho, bueno, hubo una persona importante, una amiga, que en sí, bueno, le dije, digo, es que, digo, tengo la sensación, digo, que si no hago cambios en los personajes, porque era un cuento que estaba inspirado en nosotros, digo, tengo la sensación que si no cambio los personajes, digo, no voy a ser capaz, digo, de tirar para adelante, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, Porque esta tenían amiga, los tom, era todo como muy autobiográfico o por qué? no, o sea, simplemente que eh, cuando escribía cada uno de ellos, yo, para mí, éramos nosotros. O sea, en sí, por ejemplo, pues hay una india, la india soy yo. El perro, por ejemplo, está inspirado en el perro del niño, ¿no? Y entonces, de alguna forma yo pensaba, si no cambio los personajes, no voy a ser capaz de tirar para adelante, ¿no? Mm, Y entonces, bueno, esta amiga me dijo,
Dice, yo sé, dice que a día de hoy, porque realmente sentía que para mí parecerá igual mentira, pero es que para mí era una tortura el seguir. Y entonces esta amiga me dijo, dice, yo sé que para ti ahora mismo es duro y que quizás sí que tengas esa sensación de tortura, dice, pero de aquí 5 años, dice, tendrás tu cuento en la mano y recordarás que le escribiste para un niño al que te quieres muchísimo, inspirado en un perro al que también te quieres, ¿no? Y yo creo que fue estas palabras un poco lo que me animó a Mira, seguir adelante. te estás respondiendo casi solita la pregunta, porque además del valor, viene bien tener buenos amigos. Cuando Sí, uno tiene buenos sí, amigos que te sí, saben apoyar, ¿no? sí, la verdad que en eso tengo una suerte increíble, ¿no? De que tengo buenos pilares en los que apoyarme y gente realmente muy buena. La verdad que realmente lo creo, ¿eh? Que si no fuera por mis amigos y mi familia, no, no sé yo. Mira, nos dice Lisi, son muy valientes enfrentando así sus emociones, son un ejemplo a seguir. Ay, qué linda Lisi. Bueno, es un Gracias. poco como el lenguaje del oficio literario, ¿eh? Yo se lo digo a mis alumnos todo el rato. De hecho, quienes han tomado clases, a ti todavía estamos por empezar, ¿no? Pero quienes han tomado clases conmigo ya se han dado cuenta de que casi siempre por donde empiezo, ahora los invitados lo corroborarán, casi siempre por donde empiezo primero es en este territorio, ¿no? Cuando uno llega con las emociones y con los sentimientos y con los conflictos, todo aquí revuelto, esto generalmente se convierte en la bola que se te atora aquí en la garganta, como a los gatos el pelo, ¿no? Y que no te deja nada, ni respirar, ni toser, ni comer, ni vivir, y estás todo el rato ahí con el problema, ¿no? Bueno, ¿y la segunda cuál era? La Que si segunda, no, que si no me voy, o no había sí, otra. Sí, ¿no? era de si alguna vez Ajá. eh, has escrito algo que sabías que era algo realmente importante, que tenía que influir en cierto modo en personas y tener como esa sensación de tener el peso del mundo en tus hombros. Y esto no tiene nada que ver con el cuento, ¿eh? Ajá. Es otro tema. Y te quería saber, bueno, y quería saber bueno, de cómo lo habías llevado y a la hora de, es que Pero, cuando has de escribir algo que sabes que tiene mucha responsabilidad, que tiene mucha carga, y es como que te mides cada palabra, ¿no? Y uh-huh, porque es un mensaje que es importante uh-huh. y entonces, bueno, un poco va por ahí los tiros de cómo lo has llevado. Me gusta este tema. A ver, yo cuando se trata esto en clase o aquí, de lo que me gusta hablar es de la responsabilidad del autor o del compromiso del autor, ¿no? Más que de compromiso me gusta hablar de responsabilidad. Pero este es tan simple como llevarlo al territorio de la comunicación oral en el día a día, ¿no? Se aplican las mismas normas. Si uno se pone a decir cosas, imagínate que yo de pronto me pongo ahí en un ataque de locura absoluta, de pronto me pongo a insultarte, ¿no? Aquí en directo. ¿Qué lo justificaría? Nada. Y además te digo cosas horribles, ¿sí? Políticamente incorrectas y tal. Vale. ¿Quién es el responsable de esto? Además, se está dando un pésimo ejemplo de cómo no deberían hacerse las cosas. Sin embargo, ya la audiencia que esté viendo esto se quedará con la clave. Entonces, malamente, porque es lo que solemos hacer cuando consumimos medios un poco sin ton y son, ¿no? Nos quedaremos con la idea de, oye, esto está bien, está mal, querramos o no, desgraciadamente, los medios, ya sea independientes o masivos, pues nos enseñan muchas cosas sobre la vida, ¿no? Ya se me ha ido. He hecho un paréntesis tan largo. He hecho un paréntesis tan largo y no me he tomado todo el café que debería y ya se me olvidó. ¿Qué te estaba diciendo, hija mía? Perdóname, perdóname. Es que además me estoy tomando un puto jarabe, perdón, ¿eh? Me estoy tomando un jarabe para prepararme a la cirugía y es un jarabe que me pone tontísimo. No tienes idea de lo malo que me pone. Perdóname. Sitúame, por favor.
No, un poco esto, Espérate que ahora se me ha ido a mí también. Estamos, estamos buenísimos los dos. A ver, la Sí, audiencia que está, por favor, audiencia que está ahí pendiente, más pendiente que nosotros de lo que nosotros mismos estamos diciendo. Ayudadnos. A sí. ver, Es que los estamos nervios bien. también a veces Ah, de la hacen malas cosas. Tengo que decir que es mi responsabilidad. primera vez, con Ya, lo ya. cual, De la responsabilidad, de la responsabilidad. Entonces, esto es como la vida común y corriente, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién cómo lo sería llevas, responsable? un poco es, Por eso te estaba poniendo el ejemplo. ¿Quién sería responsable si yo de pronto me pusiera yo a decirte todas estas majaderías? Pues yo, de la misma manera que si agarro un texto y digo tal cosa, el responsable de aquello soy yo. Pero hay que asumir esa responsabilidad con libertad. Al mismo tiempo, no deslindarse de ella, ¿no? Lo que yo creo que no es conveniente es como supeditarse al discurso. A ver si me explico. Cuando de pronto, porque te reciclo tus palabras, es que siento el peso del mundo sobre mis hombros, ¿no? sí, Porque es tan importante lo que tengo que decir. Vale, yo ahí me plantearía, ¿esto que estás diciendo es algo que realmente tú quieres decir? ¿Por qué te está haciendo sentir así de estresada, porque, ¿no? La porque, cuestión. sí, bueno, soy voluntaria en una protectora de perretes Ajá. y entonces, de hecho, comencé el tema de la escritura así, o sea, la primera vez que empecé a escribir midiendo cada palabra, teniendo muy en cuenta el mensaje que se daba, la forma en escribirlo para que esa petición de ayuda pues llegara a esa gente o a esas empresas o lo que sea, ¿no? Y entonces es como que cuando escribes algo así realmente importante, y es como, no sé, da un poco la sensación como que, Bueno, creo que no sé, está aquí mezclado como un ímpetu activista, cosa que me parece muy bien porque también en el arte cabe la postura política, incluso cuando no hay una política, perdón, una postura política explícita, igualmente hay una postura política. Entonces, estoy muy a favor de esto, pero creo que están ahí como mezcladas tus necesidades de acción o de trabajo en torno a esta realidad, ¿no? Porque la creación literaria, la literatura, va a ayudar, en todo caso, imagínate que tú estás escribiendo un cuento en el que estás llevando al lector a tomar conciencia de la gran irresponsabilidad que es comprar un perro o adoptar un perro porque sí, por darle gusto a tu criatura de 5 años que no para de darte el coñazo, perdón con la palabra, ¿no? Para que le compres un perro. Y cuando en realidad ni se va a ser responsable, ni se va a hacer cargo, ni tú, y al final el que va a sufrir es el animalito y terminará en un sitio esperando que lo adopten o a saber, ¿no? sí, Bueno, pero tu literatura no tiene la obligación de cambiar esa realidad de manera directa. Lo que tu literatura hará, en todo caso, será ayudar a las personas a reflexionar al respecto. Y hasta ahí llega tu responsabilidad como autora, ¿no? sí, Nosotros como artistas de las palabras alcanzamos hasta, bueno, podemos llegar muy lejos, porque nada más y nada menos que a la mente y al corazón de los lectores. Y sí. esto es muy importante porque realmente puede llevar al cambio, es decir, a la modificación o al acondicionamiento de la conducta de las personas. Puede llevarlos a hacer o no hacer determinadas cosas porque concluyen a través del relato y del discurso que se ha manejado en ese relato que es mejor o no es mejor o lo que sea, ¿no? Y entonces eso, el poder del arte en general puede conseguirlo, pero la última responsabilidad de si se hace el bien o el mal con respecto a cualquier realidad no es tuya.
es de las personas que maltratan a los animales, ¿no? Ujú. Tu trabajo y tu responsabilidad desde la perspectiva literaria, al menos así lo veo yo, llega hasta el punto en el que tú, a través de tu discurso y de tus historias, das a conocer tu mensaje, tus inquietudes, tus realidades, aquellas que te interesa que los lectores conozcan y sobre las que reflexionen, para llevarlos a sensibilizarse, ¿no? Para llevarlos a tomar contacto y a pensarse 2, 3 veces si realmente es una buena idea comprar en una feria un pollito color de rosa, ¿no? Por muy mono que sea, por muy cookie que sea, yo esto lo he visto en mi tierra así de veces, ¿no? O sea, cajas gigantes con pollitos recién nacidos que tendrían, no sé, 2 semanas o menos, y los pintaban de colores. Uno rosa, uno verde, otro amarillo, a saber con qué los pintarían, porque, claro, lo de la pintura era, pues para hacerlos todavía más llamativos, como si no fuera suficientemente ya llamativo un pollito con lo bonito que es, ¿no? Y los vendían como si se tratara de juguetes, ¿no? Y claro, uno siendo niño, no teniendo esa conciencia, pues, ¡ay, papá! ¡Ay, mamá! Quiero un pollito. Así recuerdo yo haber tenido en la infancia, no yo, indirectamente, gente cercana a mí, pollitos que terminaron convirtiéndose en gallos que luego no sabían qué coño hacer con el gallo en casa, ¿no? Oye, Nuri, ¿tienes alguna pregunta más? He Mm, conseguido, primero, he conseguido responder. sí, Me sí. alegro, me Sí, alegro. en ¿Tienes cierto alguna modo pregunta más? me has quitado un poco como una losa, ¿no? Así. Me alegro, me alegro. Oye, no quiero ser grosero, pero tengo a 3 invitados más esperando y me gustaría mucho por tener la oportunidad de hablar con todos ellos. Así que te agradezco mucho tu participación, te invito a seguir conectada y vamos a darle pie a otras preguntas de la audiencia y a otro de los alumnos, ¿vale? Muchas gracias. Un besito, Nuri. Hasta Chao. pronto. A ver, quiero, antes de darle paso al siguiente alumno, vamos a ver, dice, hola, encantada de estar aquí. ¿Puedes contarnos un poco más del taller intensivo que comienza el 25? Precio, sí, es muy fácil. A ver, Lady Tabú, el curso se va a impartir a través de Zoom. Nos vamos a ver los días, como está apareciendo aquí en el banner, ¿vale? 20, ¿qué? A ver si me acuerdo, es que las fechas no me las sé de memoria. 24, 25, 26 o alguna cosa así, ¿vale? A las 5 de la tarde, horario, o sea, hora peninsular española, ¿ok? Y el precio del taller es de 75 euros porque es una promoción especial para trabajar en grupos 25, 26, 27 y 28 de julio, ¿vale? Para poder unirte, todo es tan sencillo como que entres a mi página web, en la tienda verás este producto entre la oferta formativa, verás este curso intensivo de iniciación en grupo y pagas y ya me pongo en contacto contigo para darte instrucciones de conexión y demás. Norma Angélica San Agustín Rocha. Buenos días. He comenzado a escribir un libro de ficción. Mi idea es compleja, ya que abarca varias áreas de la ciencia, políticas y sociales. ¿Podrían aconsejarme acerca de cómo organizo mis ideas? Muy buena pregunta. Bueno, pues a ver, a mí me decían mis profes, y esto es una cosa como muy valiosa, ¿no? Que me gusta a mí también transmitir. A veces tenemos tantas cuestiones que decir que queremos decirlas todas al mismo tiempo. Entonces, sugerencia, cógete una libretita, sí, mejor una libreta porque así no se te pierden los papeles, ¿no? No estamos desorganizados, ¿no? Y empieza a poner en un orden jerárquico de todas esas cosas sobre las que quieres hablar, cuáles son las más importantes. Y después pregúntate, ¿todas ellas tienen que ver como con el tema general o global del que va este libro? ¿Sobre qué va el libro que estoy intentando escribir, ¿no? Intenta hacer una criba de relevancia, de pertinencia. A lo mejor eso empieza a ayudarte a darle un poco de orden a tus ideas. No siempre es fácil, sobre todo si no te han ayudado desde tu formación media, superior, a trabajar con mapas mentales y una cuestión de organización discursiva. Pero
Pero bueno, podrías empezar por allí. También, si fuera el caso, si te ves como muy enredada que al final no consigues dar pico en bola, pues te espero en mi coaching literario. Dice Jack Torrance, o Torrance, no sé cómo se pronuncia. Es muy importante hoy en día estudiar alguna carrera que tenga que ver con literatura o la escritura para ser un buen escritor. Como no tiene signos de puntuación, no sé si es una afirmación o si es una pregunta. Yo me lo voy a tomar como si fuera una pregunta, ¿vale? Y la respuesta sería no, no es muy importante. Las carreras de creación literaria son una cosa relativamente nueva. Por lo tanto, no, no es como imprescindible, ¿no? Para dedicarse al oficio. Creo que es mucho más imprescindible leer, mucho más. Te puede formar como un buen escritor una década de tu vida enfrascado a la lectura de obras imprescindibles, de obras fundacionales, de obras importantes, combinada con lecturas de formación, aunque sea una formación autodidacta, que hay muchísimos y muy buenos ya libros sobre la cuestión, como alternativa a una educación en materia de letras o de creación literaria, académicamente hablando, más formal, o sea, que no es imprescindible. Bueno, doy paso ya a mi siguiente invitado, Manolo Martínez. Hola, Manolito, desde Carmona. Hola, Israel. Muchas gracias por conectarte conmigo, por aceptar participar en este directo. ¿Cómo estás, Manolo? Pues bien, recién aterrizado del trabajo. Pido disculpas por haberme incorporado tan tarde, pero con muchas ganas de hablar contigo y saber. Ni se ha notado, hombre. Te tengo ahí ya esperando. Te tengo ahí esperando yo un ratito. Bueno, que no sepa, yo es que conozco a Manolo de, casi podemos decir ya de toda la vida, ¿verdad, amigo? Porque Manolo... Sí, desde que empezaste en Sevilla. Manolo, pues desde que empecé a impartir clases en la vida. Manolo es de los casi primerísimos alumnos que yo tuve. Empecé en 2010 y tú apareciste en mi vida en 2012. ¿11? En 2011, sí. 11, o sea, un añito después de que empecé. Desde entonces hemos mantenido una relación muy bonita, muy intensa, ¿verdad? Muy de momentos en los que, sobre todo tú, pero yo me lo paso siempre bomba, pero momentos en los que estás como, Dios, no sé por dónde debo tirar. Y luego momentos en los que la cosa fluye, ¿no? Hemos atravesado periodos de creación muy interesantes y me gusta particularmente que estés tú aquí hoy conmigo porque así tengo oportunidad también de retribuir y de agradecer esta invitación última. Para quien siga el canal habrá visto una conferencia a la que me invitó Manolo a participar en una tertulia sobre creatividad que luego se emitió aquí en el canal. Entonces, pues es muy bonito que ahora yo tenga oportunidad de tenerte por aquí, Manolo. ¿Cómo está tu mujer, por cierto? Aprovechando. Pues acabo de echarla del salón porque antes me tuve que recostar en la cama y no tenía una postura muy idónea para este encuentro. Bien, me gustaría... Gracias, se lo doy. Me gustaría hacer partícipe a las personas que nos están escuchando de cómo se puede acercar uno a la literatura, como me ha pasado a mí, como me imagino que le pasa a tantísima gente, de forma terapéutica, porque te ha ocurrido algún hecho en tu vida que en ese momento es un punto de inflexión. O sea, en mi caso fue la muerte de mi padre, que fue por lo que me arrimé en 2011, pues desde un divorcio, en fin, una serie de circunstancias vitales que te van sucediendo y que la literatura, como en otros la pintura, no es más que una vía de escape en la que te puedes expresar. Pero luego te das cuenta, si has tenido la suerte, como he tenido yo, de encontrarme con un profesor excelente, no voy aquí a regalarte la oreja porque prometo que no me ha dado nada para que intervenga, pero sí está claro que como todos los profesores que te encuentras a lo largo de tu vida, desde el de matemáticas hasta el de dibujo, si es un buen profesor, si es un profesional, si tiene el corazón abierto, como es tu caso, sabe tocar la fibra, sabe escuchar y sabe parar. Sobre todo, a mí me has tenido que callar muchas veces porque me voy por la rama y porque no sé lo que estoy haciendo. Y es acercarme a la literatura a través
tuya ha sido de un enriquecimiento personal tan bestial que ha habido momentos en que no he tenido nada que escribir, pero simplemente tenía necesidad de charlar contigo de literatura, desde la creatividad, como vimos en la tertulia que tuvimos en Carmona, hasta cómo puede una persona convertirse como yo, sin tener aspiraciones profesionales ni a vivir de esto, en meterse en lo que me he metido en escribir una novela sobre mi relación personal con mi mujer, en la ida y la vuelta que hemos tenido, y que eso se convierta en un viaje tan emocionante. ¡Ay! La conexión. A ver, no sé si ha sido solo Manolo. Creo que sí, porque el resto se mueve. ¡Ay! Que hemos perdido a Manolo. Bueno, problemas del ¿Escucha? directo. No sé. Ahora sí, Ahora, se me escucha. ahora. Vale. Bueno, sí, resumo porque no quiero ser pesado. Simplemente decir que estamos en este mundo para disfrutar de él. Y cuando se tiene la oportunidad de encontrarte con personas que te abren puertas y esas puertas sirven o para que hagas un artículo bonito, para que hagas una novela que a ti te sirva de terapia, porque no vayas a venderla ni siquiera la vayas a publicar, pero es tan importante que nos conectemos, como me ha pasado a mí contigo, me ha abierto tantos puntos de vista hemos hablado de política, hemos hablado de amores, hemos hablado de desamores, hemos hablado del sevillaneo, de lo de lo que se mira en el ombligo la gente en tu Sevilla y en mi Sevilla, y hemos estado de acuerdo. Y entonces esa conexión que se crea entre el profesor y el alumno hace sentirse al alumno tan a gusto que verdaderamente acaba fluyendo, acaba haciendo cosas medianamente, como en mi caso, dignas, y sobre todo ordenan las ideas de gente que nos pensamos en un momento que hemos hecho algún articulillo en una prensa local o demás, y 4 amigos te han dicho que bien, y cuando de verdad te zambulles en la literatura como tal, te das cuenta, oye, es que si no pones una coma no sabes lo que estás diciendo ahí. Oye, es que si no pones este protagonista y le das una idiosincrasia en concreto, el dibujo, el perfil de los personajes, en fin, en resumidas cuentas, que la literatura es la vida. No sé si eso me lo he inventado yo o lo ha dicho alguien. Y cuando te encuentras con alguien que ama la literatura profundamente, como es tu caso, pues simplemente lo transmites. Entonces no estás ahí para ganarte la vida con ello, porque entiendo que tendrías otras formas mucho menos dificultosas de ganarte la vida con tu talento. Es porque amas lo que haces, eso está clarísimo. Y yo doy fe después de 10 años yendo y viniendo en tu dedicación a la docencia literaria, de que quien me esté escuchando y pueda tener la oportunidad de escucharte, que lo haga. Muchas gracias, Manolo, de verdad. Pero te tengo que parar porque si no voy a empezar a vomitar corazoncitos color de rosa y me van a empezar a salir. No, tenía que decirlo, verdad, me parece de justicia, punto. Mil gracias, claro, de verdad. El cariño es recíproco y yo he sido testigo de una evolución súper chula contigo. Tú tienes conmigo, ¿cuántos años tienes trabajando conmigo? Que ahora es muy importante que lo escuches, Sarita, que está por aquí, que ahora se nos unirá. ¿Cuántos años van acumulados? Empecé en el 2011, estamos en el 2022, había intervalos de un par de años o 3 en que no estuvimos, lógicamente. Puedo llevar tranquilamente contigo 6 años, 7 años, claro. Más o menos, pero de trabajo con la última novela en concreto, ¿llevarás unos 3, más o menos? 3 y pico. Claro. Más o menos, para hacernos una idea. Sí. Vale. Sí, yo empecé... Tomad nota, ¿vale? Todos, escuchad, parad oreja. Que la literatura no se hace de la noche a la mañana. No, yo cuando empecé dije, ¿a los cuántos meses vamos a acabar esto? Meses. En un curso, meses, claro, y tú no te riste me imagino que por educación. Cuando verdaderamente empiezas a ver... la ilusión. Es que si uno les dice, a ver, la verdad, lo que uno tendría que decir a una persona
sensatamente cuando te dicen, después de tantos años ya enfrascado en este oficio y de darte cuenta de la realidad, o sea, si ahora viene, yo tengo un hijo, por decir, y mi hijo me dice, papá, quiero ser escritor, yo le azotaría como hizo, como bien aconsejó Cortázar, le azotaría una silla en la cabeza. Claro, qué Y duro, si qué no duro, qué duro. entiende, entonces me esperaría averiguar si consigue hacer algo medianamente cercano a la resolución de su pregunta por sí mismo. Si eso no lo Total. consigue hacer, entonces definitivamente me lo arrastraría hacia otro lugar de la vida, hacia otro destino. Claro, Porque, claro. desde luego, esto es desde locos. O sea, hay que tener un amor, una vocación, una pasión auténtica para enfrascarse en esto, que lo último que te da es pasta. Totalmente. Y no digo que la pasta sea mala y necesaria, de hecho, soy el fan número 1 del dinero, pero por ejemplo, yo no me gano la vida todavía a través de mi literatura, me la gano a través de mi trabajo como docente, que es distinto y que por cierto, no sobra decir que muy duramente, ojo, que yo hago esfuerzos muy grandes para sostenerme, y ya es mucho decir, únicamente de mi trabajo como docente, cosa que no mucha gente puede hacer. Yo conozco un montón de colegas del gremio que se reparten, como hacía yo antes, ¿no? Se reparten entre el trabajo de docencia y otras actividades económicas que les permitan mantenerse a flote, porque la realidad de la inmensa mayoría de la gente que nos dedicamos a la creación literaria, pues no percibimos nuestros ingresos directamente de ello, ¿no? Pero bueno, oye, Manolo, yo de verdad estoy encantado de tus flores, pero ¿tienes alguna preguntita que me quieras hacer? Pregunta. La idea es que, Claro que la sí. idea es que la pregunta ayude a otras personas a resolver Claro. posibles conflictos en relación a la creación. Claro. Cuando alguien se plantea escribir, da igual que sea un artículo, que yo empecé escribiendo artículos en el periódico local, o acabe como he acabado después de muchos años escribiendo, lanzándome a la valentía de escribir una novela, uno debe saber exactamente qué es lo que a mí me ha ocurrido, hasta dónde puede llegar. Quiero decir, ni vamos a ser ahora muy duros con nosotros mismos, pero tampoco vamos a ser estúpidos, ¿no? Tú eres capaz de decirle a un alumno cuando le ves, mira, lo tuyo no es la escritura. Porque hace poco conocí a alguien que el flamenco era su pasión y dice, me tuve que pelear con los padres del niño porque a cojones tenía que aprender a taconear y es que no tenía la criatura el duende, las musas, o simplemente no tenía cualidades. Yo sé que la técnica en la escritura, como en el baile, como en otras cosas, se aprende, pero entre el dominio del lenguaje escrito, la vocación, habrá también que tener un mínimo de talento y de cualidad, un mínimo. Si Sí. tú eres capaz de decirle a algún alumno que es a lo que nos enfrentamos la gente que nos metemos en taller de escritura por primera vez. A mí me pasó. Bueno, y si yo a este señor le estoy dando tanto dinero, en la vida me va a decir a mí, oye, mira, macho, déjalo, o por ahí no. Sé que quizás no sea la brusquedad de decir, resumiendo la pregunta, ¿se le puede decir a alguien que no sirve para la literatura? Sí, y creo que es conveniente, sobre todo después de un periodo de tiempo en el que ya se ha puesto de manifiesto que se está dando choques como una mosca contra un cristal, ¿no? La honestidad. Tiene la otra ventana abierta y sin embargo la mosca ahí, ¿no? En el cristal, pumba, pumba, pumba. Yo creo que sí, que es importante. Ahora, yo recuerdo haber hecho esto en algún momento, sí, sobre todo cuando he reconocido que no había un perfil claramente literario, ¿no? Que había otros intereses o que había otros objetivos, ¿no? También es fácil confundirse, porque no todo el mundo viene aquí a tomar clases por una cuestión vocacional, ¿no? También es fácil confundirse con el entretenimiento, con el pasatiempo, que ojo, que también eso está bien, ¿eh? O sea, que no está mal. Yo estoy muy a favor. Yo también iría
por ejemplo, tengo ganas de ir a tomar clases de teatro sin querer aspirar yo a ser actor profesional ni nada de eso, ¿no? Ahora, si mi intención al acercarme allí es honesta, de vocación, de decir, sí, yo quiero dedicarme a esto de verdad, profesionalmente hablando, y después de un tiempo mi profe me dice que no, pues yo no tendría más que agradecérselo. Pero ahora, si yo tengo que hacer esto, lo he hecho alguna vez, pero solo después de un periodo prudente, no menos de un ciclo de trabajo, en el que ya se haya puesto muy de manifiesto que la persona no evoluciona, ¿no? No evoluciona. Luego también hay muchos fallos de carácter. Mira, hace un ratito Nuria puso en manifiesto la importancia de la gestión emocional, ¿no? Si nos ponemos a recordar un poco en tu propio caso, hubo un periodo de tiempo antes de que aterrizaras ya en la escritura de la novela como lo estás haciendo ahora. Por cierto, una novela muy bonita que cuando termines me va a encantar que me invites a que cuando la presentes y todo eso, yo querré estar ahí presente porque querré darme cuenta de cómo reacciona tu público lector ante ese trabajo, porque es un trabajo muy bello. Y es una historia muy bella también, ¿no? Pero, otra vez, yo soy el señor de los paréntesis. Y entonces cuando me pongo con tanto puto paréntesis, me va. Ah, sí, a mí me pasa. ¿Qué estaba yo diciendo otra vez? Los paréntesis los empiezan a poner los años, ¿eh? Los años ponen paréntesis. Esto, sí, porque yo estoy todo el día entre paréntesis. Estamos hablando de la importancia que tenía ser honesto, de la importancia que el alumno le da a que la persona que esté enfrente fuera honesto. Se lo digo, pero después de darme cuenta de que ahí claramente no había nada que hacer, ¿no? Y una última pregunta, Israel. Sí. ¿Qué nos diría a la gente? A mí ya me lo has dicho, pero me imagino también para los que nos están escuchando, que cuando empieza un taller de escritura, eso sí lo puedo decir yo, que conmigo ocurrió, no tiene muy claro si lo que quiere es escribir algo en concreto, para lo cual yo aconsejo el coaching, porque yo he conocido el divertimento grupal de trabajar con gente, corregir textos, escuchar a alguien. A mí eso me parece de un enriquecimiento muy bueno. En tu proceso hubo un periodo, perdona, es que ahora ya la memoria, se te ha venido. Sí. Hubo un periodo en el que yo recuerdo que precisamente tu gestión emocional sobre el asunto que querías abordar te impidió soltarte y escribir lo que estás escribiendo ahora, que es bellísimo, que está muy chulo, pero era una cuestión emocional. Entonces, muchas veces las cuestiones emocionales también no ayudan a que la persona realmente se suelte. Y cuando no se suelta, pues aunque haya sensibilidad, aunque haya ganas, incluso puede haber talento, si no hay una oportuna gestión de esas emociones, porque lo que no puedes es forzarte a ti mismo a escribir sobre algo que realmente no te interesa. Tú mismo lo pudiste comprobar. Recuerdo perfectamente los esfuerzos, enormes esfuerzos que además que hiciste por llevarte a ti mismo a construir unos personajes que no tenían nada que ver contigo, un contexto que no tenía nada que ver contigo, que no tenía que ver con lo que realmente te interesaba contar. Y aquello no fluía, ¿no? Entonces, uno como creador tampoco se puede obligar. Si no es lo que quieres hacer, mal vas a terminar, en mal lugar acabarás. Perdóname que te interrumpí. No, te quería lanzar la pregunta. Yo he conocido, retomo lo que estaba diciendo antes, lo que es el coaching, que es lo que estoy haciendo en los últimos 3 años contigo, y empecé con reuniones de varias personas, en la cual yo creo que muchas veces este tipo de gestión de emociones sí te es más difícil soltar, porque claro, tú no sabes a la persona que tiene enfrente de qué forma va a reaccionar. De cualquier forma, aconsejo que es muy enriquecedor escuchar otras lecturas, otras escrituras y otros puntos de ver la literatura. Pero si tú como profesor
¿de qué forma incentivaría o cómo aconsejaría que entráramos en la literatura a la gente que entramos en un taller de escritura? ¿De forma grupal? Me va a decir que dependiendo de lo que queramos, pero imagínate el escalonamiento, ¿cuál sería? ¿Sería mejor empezar No, por es que grupos? no, yo creo que no hay. Yo creo que la medida de ti mismo siempre vas a ser tú. Lo que hay que saber es reconocer las necesidades que uno tiene a nivel personal, ¿no? Y lo que sí puede uno es reconocer qué es lo que me va a dar un espacio compartido y qué es lo que me va a dar un espacio privado, de tú a tú, ¿no? Y en función de eso, contrastarlo con la necesidad que uno tiene y evaluar qué es lo que más conviene. Porque yo he tenido la experiencia de entrar primero también por talleres grupales. Y esta experiencia a mí personalmente me llevó durante mucho tiempo a la insatisfacción constante. Aunque aprendía, no aprendía a la velocidad que a mí me hubiera gustado. Claro. ¿Por qué? Porque para poder evaluar uno de mis textos, yo tenía que esperar un mes y pico. Aunque aprendía mucho a través del análisis de los otros, que también es una cosa que se valora poco en los grupos, ¿no? Pero otra cosa con la que me encontraba es que ahí había unos desniveles muy grandes. Se aglutinaba mucho a mucha gente, o aunque no fuera mucho, a la gente con niveles muy diferentes. Entonces era como, pues, yo qué sé, en una misma mesa, gente que llevaba ya 4 años en un taller, que tenía más o menos colmillo, con una persona que no tenía ni idea de nada, que era la primera vez que se acercaba. Era muy habitual que ese tipo de perfiles terminaran yéndose de un día para otro porque se asustaban. Es cierto. Es cierto. Entonces, realmente la medida no existe. O sea, no hay una recomendación acertada en este caso, ¿no? Yo lo que diría a todos es evalúa tus necesidades, evalúa qué es lo que tú consideras en tu proceso, en el proceso formativo que te encuentras ahora, qué es lo que más te apetece, qué es lo que más te conviene, porque también, a ver, mucha gente me ha dicho después del escenario de la pandemia que venimos, que aunque la pandemia sigue allí, pues ahora la gente anda, da igual que se siga infectando, la gente necesita salir. Entonces, a mí un montón de gente me ha dicho, oye, ¿y no vas a dar clases presenciales? Pues no, lo siento mucho, pero seguimos en pandemia y mientras sigamos en pandemia, claro, yo prefiero evitar problemas. Con esto lo resuelve todo, ¿no? Sí. Y además, doy fe de ello. Pero sí, doy fe de ello porque yo recuerdo que. Sí. Claro, yo recuerdo que te hacía hincapié en la presencialidad, a mí me sirve para salir de mi casa, y era un poco reacio al online. Sin embargo, la comodidad del online, tanto en horarios como en que te levantas y das una vuelta y ahora mismo, o sea, lo recomiendo. Y que te puedo estornudar a la cara y que no pasa nada. Exacto. Y que voy con las calzonas y no me estás viendo, claro. Exacto, también, ¿no? En fin. Oye, Manolito, de verdad, muchas gracias. Sí. Te quiero, amigo. Sí. Muchas gracias por participar. Yo a ti. Me gustaron mucho tus preguntas. Vamos a dar paso. Recuerdo a Jesús. Muchas gracias de tu parte. Yo te para tu mujer. Pronto. Oye, recuérdale a María Ángel, por favor, ya que recuérdale a María Ángel. Sí, aprovecho. Por favor, sí, que pronto le escribiré porque con estas movidas de salud no le he podido escribir, ¿vale? Bueno, mañana se lo digo, estupendo. Un abrazo, hasta luego. A ver, ¿qué dice Jack Torrance? ¿Cómo saber si estoy siguiendo el mejor proceso creativo para escribir mi obra? Ya ves que hay escritores brújula o de mapa, los que escriben de manera automática o planean todo. Ok, buena pregunta. ¿Cuál es la mejor para ti? Dices, ¿cuál es el mejor método? ¿Cómo saber si yo soy de mapa o de brújula? Yo creo que la única forma de averiguarlo es poniéndote a prueba. Por ejemplo, yo me recuerdo siendo muy de mapa en el segundo libro, en la primera novela, mi segundo libro, ¿vale? El primero fui más de brújula. En el segundo fui más de mapa. En el tercero fui mucho más de brújula, aunque tenía medio mapa. Es como si se desdibujara la mitad del mapa y solo tuviera una noción de la ruta, pero iba prácticamente con la brújula, ¿no? Como descubriéndolo todo. Y luego en el cuarto, en la tercera novela, cuarto libro, iba con mapa, brújula, Google, esto contra la lluvia, con visión nocturna, o sea, lo llevaba todo, navaja, el sándwich, todo, porque no, era incapaz
era incapaz de dar un paso sin tenerlo todo súper preparadísimo, porque lo que me propuse hacer para mí era muy complicado y si yo no tenía todas esas preparaciones, pues no. Entonces, ¿yo qué te podría decir? Pues que intentes ponerte a prueba, ¿no? Hay quienes fluyen mucho mejor con la brújula solamente, es decir, que se sienten mucho más cómodos y el resultado es mucho más efectivo creando sobre la marcha sin plantearse muchas cosas, y hay quienes les funciona mejor lo otro. A mí me funciona bien tanto una cosa como la otra, pero eso solo es posible porque yo me siento ya en dominio de mi oficio, porque conozco de técnica, porque conozco de construcción dramática, porque estoy cómodo con el contraste de los procesos creativos que he tenido oportunidad de descubrir haciendo libros a lo largo de los años. Entonces, claro, a mí me da esta flexibilidad. Si tú estás empezando y todavía no lo tienes muy claro, pues yo lo que te recomendaría esencialmente es ponte a prueba y autoobsérvate, ¿no? Para esto sirve mucho escribir cuentos. Si en lugar de escribir libros te pones a prueba metodológicamente hablando, escribiendo cuentos, a lo largo de un año escribiendo 10, 12 cuentos, podrías tener una noción mucho más clara. Aunque también déjame decirte que en cuanto te metas en la novela te podría poner todo patas arriba. Es que escribir novelas es una experiencia, bueno, experiencia. Ricardo Valdés. No concuerdo con aquello de que el coordinador maestro sea quien decida si el escritor tiene o no tiene talento. Más bien recomendaría ayudar al escritor a que él mismo encuentre y decida. Pues estoy muy de acuerdo, Ricardo. Sí, totalmente de acuerdo. Porque muchas veces los profes nos podemos convertir o bien en ejemplos de motivadores y gurús. Yo tuve mi propio gurú, mi propio mentor, y quizá me he convertido en el de algunos de mis alumnos, pero también podemos ser el alma que lleva el diablo, porque con una cosita que digamos, a veces sin pensarla mucho, el impacto puede ser muy grande en el alumno. Y decirle a alguien ya muy directo, no, pues tú más bien no vales para esto, sí, puede ser injusto. Ahora bien, yo creo que es una cuestión de vocación, una cuestión realmente vocacional, ¿no? Y lo que planteaba Manolo tenía que ver no tanto como con el descarte directo y bestial, ¿no? Así de, bueno, me da igual, ¿no? Si lo que tú sientes o piensas. Creo que tenía que ver más como con, a ver, llevas un recorrido, ya lo has intentado, ¿no? Y lo que estás haciendo es darte de golpes contra la pared. Esto es como, a ver, pues yo no soy bueno para las matemáticas y puede que en algún momento me haya llegado a gustar. Porque tuve un buen maestro, ¿no? Pero es que sigo siendo igualmente malo. A ver, creo que Ricardo publica otra cosa sobre este. Concuerdo, aunque como humanos es muy posible equivocarse. Mejor dejarle la responsabilidad de esa decisión al escritor que cargar con un posible error en la conciencia. Desde luego, por supuesto, yo estoy hablando de algo muy puntual. O sea, esto no es algo que yo me la pase diciendo a mis alumnos, mira, tú no vales para esto. Mal profesor sería, ¿no? Lo que sí soy muy objetivo, y de esto pueden dar fe todos. Y la primera que dará fe de ello será ahora mismo Sarita González desde California. ¡Hola! Porque si hay alguien en esta sala que pueda dar fe al respecto de qué tan crítico y objetivo puedo ser dando retroalimentación, es Sarita. Sarita se conecta desde California y lleva trabajando conmigo. ¿Cuánto tiempo, Sarita? Un año más o menos, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermosa? Estoy muy bien, contenta de verte, contenta de ver que estás muy bien, y saludos a todos tus estudiantes y a darle con ganas. Gracias. Porque me ves muy bien, y esto no lo sabes porque llegaste unos minutitos después de las 5, porque es que me retrasaron la cirugía, mujer, por eso estoy aquí. Sí. Porque me retrasaron la cirugía, por eso me ves tan perfecto, porque si no, bueno, es que no estaría. Yo te veo perfecto todo el tiempo.
Ay, hermoso. Con o sin cirugía. Estos son mis alumnos que me quieren. Yo también te quiero, Sarita. Bueno, estoy para ti. Soy todo oídos. Cuéntame. Okay. Bueno, en primer lugar, yo quiero saludar a todos y decirles que estoy contenta de estar aquí y los felicito por estar aquí, por haber escogido a Israel como su coach, como su profe, porque yo apenas tengo un año de haber decidido que iba a hacer esto profesionalmente con él. Porque anteriormente, pues no, yo estaba en el otro lado de la escritura, yo no estaba en la escritura, estaba en la lectura. Yo me dedico, soy lectora profesional, no soy escritora. Entonces, cuando llegué con Israel, pues claro, llegué con mis ínfulas de, yo lo sé todo, yo sé leer, yo sé desmenuzar un librito y hacerlo y aquí para... Pero no es lo mismo. No es lo mismo estar dentro de no es tan lo mismo ver no es lo mismo ser el toro adentro cuando lo están toreando que estar afuera gritando, ¡ole, ole! Lo que está pasando. Entonces, anteriormente yo estaba en la situación de gritaba, ¡ole, ole! Y no estaba en el lugar del torero. Pues ahora Israel me puso en mi lugar, me puso en el lugar del torero. Bueno, te puse a torear, que es divertido, ¿no? Sí, es divertido. Bueno, no sé si sea divertido torear, pero hacer literatura sí que puede llegar a hacerlo. Sí. Y te he puesto en esos aprietos, desde luego. Sí, entonces escuchando al señor Manolo y escuchando los comentarios que te han escrito, sí es cierto que tiene que buscar uno la manera de resolver sus asuntos psicológicamente, porque me he dado cuenta con la escritura de lo que estoy haciendo, me he dado cuenta que tuve que escarbar mucho porque yo pasé toda la vida ocultando y ahora tengo que escarbar lo que quise olvidar. Entonces, para escribir lo que tengo que escribir, tuve que escarbar y vaya que duele, y sí duele. Pero o me aguanto o me retiro y no me voy a retirar. Entonces, ahí estuvo. Valor, valiente. Ahí estuvo Israel. Dale, y que sí puedes, y que tú puedes, y que por aquí, por allá. Y bueno, pues en muchas ocasiones, porque hubo una ocasión en que hasta estuve a punto de tirar la toalla y dije, no, esto no es para tirar la toalla, esto es para enfrentarlo, al torno por los cuernos. Y es divertido, es satisfactorio. La guía se debe de tomar como eso, como una guía. Yo estoy muy contenta, muy satisfecha de todas las recomendaciones que me has dado. Yo analizo mucho. Entonces, todo lo que tú me dices, de momento me quedo calladita, a veces, y lo analizo y después cuando ya lo analicé y lo desmenucé, digo, pues sí, tienes razón, ni modo. Aunque no me guste, así son las cosas y sí. Ahora, tenemos un año. Yo he ido un poco más rápido que el... Tú es que eres meteórica, hija. Parece que tienes un cohete, quién sabe dónde, ahí, echando fuego. Bueno, 2 razones para ello. Número 1, que tengo el tiempo. Entonces, como tengo el tiempo, no lo voy a desperdiciar. Y segunda, pues que ya que estoy escarbando, no voy a esperar a que se acumule más para volver a escarbar. Entonces, claro, de una vez. Y así ya te metiste, pues ya te metes bien de cabeza y que salga lo que tenga que salir, ¿no? A darle claro. por todas partes. Entonces, yo escucho y analizo, y te voy a ser sincera y voy a decirles a todos, antes de seleccionarte a ti, yo busqué muchos videos y empecé a ver lo que ofrecían otros YouTubers. Sí. Y en realidad me quedé contigo porque tú fuiste el mejor. Tú diste lo de más calidad. Y eso que todavía no te conocía, ¿eh? Porque ya cuando te empecé a conocer dije, bueno, de aquí soy. Y sí, estoy muy contenta, muy contenta. Entonces, las preguntas, pues, de las preguntas que tengo, pues... Échale. Le he hecho, en realidad solamente tengo una. A ver. Mira. Aquí está.
Todo lo que escribí, ya tengo 2 lectores beta. Entonces, Bien. los que dos... que no son tus familiares, ¿verdad? Para nada, y ni saben Genial. mi historia. Genial. No, ni Sí. son mis familiares, ni saben mi historia. Ellos Bien. conocen solamente una Sara de las múltiples que soy, de mis múltiples personalidades. De tus múltiples Saras. Ajá. Entonces, los dos concordaron en que mi novela suena muy académica, que fue en esencia lo que tú me dijiste, no con esa palabra tan buena, pero fue lo mismo que me dijiste tú. Entonces, pero el problema es que ahora estoy teniendo dificultad en transformar, estoy yendo párrafo por párrafo, estoy leyendo, pero muchas cosas de las que ya les quité, ya las he encontrado en otras escritoras mexicanas, como en cosas que yo tuve que quitar, las vi en otras novelas, porque ahora estoy leyendo. Me pusiste a leer, me diste una listita así de larga, ya los tengo casi todos. Sí. Entonces, he estado viendo que muchos de ellos tienen algo de lo que yo le quité a la mía. Entonces dije, entonces voy a volver y lo voy a volver a poner con cuidado. Con cuidado, porque aunque sé que hay cosas que corregir, las tengo que corregir porque lo más importante es que el lector se interese. Yo ya sé lo que pasa. Que no pierda, claro, que no pierda el interés. Es que en tu caso esto está prácticamente conseguido. Vamos a poner un poco en contexto a la audiencia. Tú estás escribiendo una novela autobiográfica y prácticamente la tienes terminada. A nivel dramático, tú has terminado de escribir ya todos los capítulos, pero llegaste a un punto en el que has conseguido contar la historia, que no es poca cosa, porque tienes prácticamente un primer manuscrito allí, con la historia, ya incluso con un orden estructuralmente hablando que podrías mantener y que la historia funcionaría bien, ¿no? Tu problema tiene que ver más con la calidad de la prosa, con la estética, el estilo de la prosa, ¿no? Sí. De ahí que te haya llevado yo a leer y en este camino me gusta que te estés dando cuenta, que estés tomando conciencia de que algunas de las cosillas que tú hacías las puedes recuperar, porque a lo mejor yo en el proceso de céntrate en la historia te he ido cortando un poco las alas para que no te distrajeras de lo que era importante en ese proceso, ¿no? En esa etapa en la que nos encontrábamos, ¿no? Trabajando sobre todo en la historia. Ahora en esta etapa en la que estás trabajando en el estilo de la prosa, habría que pasar, mientras sigas leyendo, por una especie de etapa en la que te encuentres contigo misma, porque me gusta que detectes en otras autoras mexicanas cosas que a ti ya se te habían dado, pero ojito con me lo voy a traer tal cual. Ahora lo que me interesa es que hagas digestión de tus lecturas y que esa digestión, todas esas fórmulas gramaticales y sintácticas, que en tu caso es especialmente importante, porque esto a lo mejor es una obviedad para toda la audiencia, pero tú eres mexicana de origen, pero vives en Estados Unidos y hablas normalmente en inglés, pero estás escribiendo en español, lo que te ha llevado a tener ahí como a veces un rollo de enredos con el español. Entonces, claro, hay una necesidad de pulir las estructuras gramaticales y sintácticas de tu español al mismo tiempo de empezar a encontrar eso que en literatura llamamos la voz propia, el estilo propio, ¿no? Y el estilo propio es una cosa bastante complicada, que no se consigue de la noche a la mañana, que muchos escritores y escritoras necesitan a veces una vida entera para afinar, pero que con la práctica, pero sobre todo con la acumulación de referentes, con la digestión de lecturas con las que uno encuentre afinidad y que le permitan a uno empezar a tomar contacto con esa parte de
del uso sensible de las palabras, tú vienes de un mundo académico. Vienes de un mundo académico. Tú eres, si no recuerdo mal, filóloga, ¿no? Sí. Entonces, tu perspectiva con el trabajo del lenguaje es ese, el de la frialdad de la filología. Cuando en la creación literaria prima lo contrario, absolutamente, ¿no? No digo que no se pueda, en un determinado fragmento de una obra, tal, por las circunstancias que sea, elegir ese estilo, ¿no? Porque a lo mejor es que el personaje resulta que es un académico, no sé qué, pero es que no es tu caso. No es el caso de la protagonista de tu novela. Y aquí está, lo que claramente hay es una falta de, vamos a llamarlo así, como cierta libertad para ahondar en tu propia historia desde una perspectiva más psicológica, porque estás, como buena alumna que eres, te has centrado mucho en la escritura de los acontecimientos, pero te has metido poco, y de esto no podrás decirme que no, porque es que ha sido el cuento de nunca acabar a lo largo del año que llevamos trabajando juntos, ¿no? Te metías poco en tu propio interior, ¿no? Había poco de ti y de tu manera de pensar y de sentir. Había mucha asepsia. Entonces, claro, todo eso se nota, todo eso sigue allí. Por eso la retroalimentación que te han dado tus lectores beta es esa. O sea, esta manera de decir que es académica no es otra forma de decir, es que esto está frío. Sí. Y la comidita nos gusta caliente. Piensa en eso, sí. ¿no? Cuando llegue el momento y revisemos el capítulo 1, te vas a dar cuenta de que ya le puse sal y pimienta. Fenomenal, me va a gustar. Échale un vistazo, voy a aprovechar la recomendación. No sé si tienes por ahí el correo que te mandé, porque el libro es de Silvia de la Cohan. También, sí, ya lo ordené porque... Aquí está. No, Se llama Recursos de estilo y juegos literarios, de Silvia Adela Cohan. Para quien esté interesado en esto que estamos hablando, ¿vale? Y empezar a rastrear un poco en el tema del estilo y demás. Esta autora, que vive en Barcelona, por cierto, que también es profesora de creación literaria, que la admiro muchísimo y que lleva toda la vida impartiendo clases, ha escrito docenas de manuales de creación muy buenos, y uno de ellos es este, que ya no me acordaba que tenía, y que después de haberme lo encontrado dije, uy, ¿cómo no se le da a Sarita? Bueno, pues menos mal que ya te lo... Sí, muchas gracias. Recibí la versión electrónica y de todas maneras ordené el libro. Súper, súper. Bueno, pues para quienes estén siguiendo el directo, que tomen nota que esa es una buena referencia, ¿vale? Sarita, ¿tienes alguna otra pregunta? Si no, para dar paso al siguiente. No, nada más te quiero felicitar porque estoy viendo que tocas muchas vidas. Y yo quiero que, así como el señor Manolo tiene 10 años de conocerte y Nuri tiene 800 también, yo también quiero tener 800 y quiero seguir aquí, ¿ok? Tú llevas más tiempo conociéndome que Nuri. Nuri es la nueva, es tan nueva que la primera vez que nos vemos, aunque es mi alumna, es aquí, porque todavía no hemos tenido tiempo de empezar el curso. Con esto de que voy retrasando, la pobre la tengo en espera. Pero, bueno, yo tengo un añito apenas. Pero parecen ya muchos, eso es verdad. Y pronto, ya verás, nos veremos, porque yo estaré por los Unites. Estaré por los Unites más tarde que temprano, y te iré a visitar. Te mando un besote, gracias, Sarita. Suerte. Gracias. A ver, vamos a ver, tenemos por aquí otra pregunta de Norma. Tal vez se oiga tonto, no, eso no, pero creo que es mejor preguntar. Si uno de mis personajes es literalmente un personaje histórico o un dios de cierto lugar, ¿uno puede modificarlo libremente? Sí, claro que puedes, dependiendo de qué tipo de género estés trabajando. Si estás trabajando una ficción histórica que como que se quiere acercar mucho más a los acontecimientos históricos, entonces allí la propia historia, o lo que se sepa de ella a través de los historiadores, va a funcionar como limitante. Pero ya que se trata de ficción histórica, pues tú decides qué tanto quieres que aquello sea más ficción o sea más historia. Ahora mismo tengo un alumno mexicano, un actor que a lo mejor conocéis, se llama Alberto Casablanca.
que a lo mejor os suena de algo porque fue actor en la serie esta de Netflix de Narcos. Y sale allí con Diego Luna haciendo un personaje de estos matones. Bueno, un alumno muy, muy majo. Y él está trabajando, se me vino a la cabeza porque también está trabajando un proyecto de este tipo, aunque no es un relato histórico propiamente hablando, él se inspira en un acontecimiento histórico de la historia de México para transformarlo, lo está modificando, es como un... Y si en lugar de que hubiera pasado esto, hubiera pasado esto otro, ¿no? ¿Y por qué no? Pues claro que sí, se vale. En la creación literaria se vale de todo. Vamos a ver. Antes de dar paso al siguiente, dice Lisi, voy empezando en la escritura y tengo una idea para una novela. Comencé a escribirla, pero la estructura me falla y no avanzo. ¿Cuál opción de tus cursos me recomiendas? El coaching literario, sin duda alguna. Para trabajar este tipo de conflictos, el coaching literario. Dice Ricardo, no alcancé a escuchar la referencia del libro. Claro que sí. A ver, la repito de nuevo. El libro se llama Recursos de estilo y juegos literarios de Silvia Adela Cohan. ¿Vale? Bueno, damos la bienvenida a Raulito, Raúl Martínez Fuentes. ¿Cómo estás, amigo mío? Que te Bueno, muy bien. ¿Se me oye, Israel? Sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, pues muy contento de estar aquí. Muy De hablar bienvenido. contigo de literatura y bueno, al proponerme tú participar en este encuentro me animaba yo a hacerte una pregunta que también tiene que ver con la creación, pero quizá desde un sentido que a la vez es general y particular, ¿no? Yo te hablaba de migración y escritura, es decir... A ver, venga. ¿Cómo en las circunstancias de un cambio cultural importante, como puede ser una migración, en tu caso, por ejemplo, concretamente una migración transcontinental, cómo esta introducción en un nuevo contexto afecta pues, a las dinámicas creativas, a la inspiración, a los temas que van surgiendo para escribir nuevos relatos o que se van trazando con las tramas de los nuevos textos, de los nuevos libros? ¿Cómo afecta el hecho de descubrir de la noche a la mañana, porque así siempre ocurren estas cosas, una cultura nueva, quizá con vínculos con la que tú pudieras, de la que tú pudieras preceder, pero en todo caso un espacio nuevo, unas nuevas personas que creo que hasta hubo un barbero que te dijo que le sorprendía que hablabas muy bien el español siendo mexicano. Qué buena anécdota. Alguna lengua indígena. Vamos a aprovechar para contársela a todo el mundo. Yo llego a Córdoba en 2009 y la primera vez que me corté el pelo, que por cierto ya me viene haciendo falta otro cortecito. La primera vez que me corto el pelo voy a una peluquería cerca de la Fundación Antonio Gala y entonces me meto en una cadena de estas de peluquería, ¿no? Y, hola, buenas tardes, no sé qué, un corte, vale, siéntate. Entonces me empiezo a escuchar hablar con mi acento. Yo entonces tenía un acento bastante más marcado porque estaba recién llegado a España y me dice, así como viéndome de reojo, ¿no? Oye, pero ¿tú de dónde eres? Y yo, de México. Ah, pues para ser mexicano, ¿hablas muy bien español? Bueno, madre mía, yo decía, esta es la España a la que he llegado yo, madre mía, y me quejo de México. En fin, pues hijo mío, es lo que hay, ¿no? Al final el pobre peluquero se ha quedado tieso, ¿no? Porque le digo, hombre, como que es mi lengua nativa, vamos a ver, hubo algo que se llamó conquista, ¿te acuerdas? Colón, ahí lo dejo, ¿no? Y entonces ya se puso así como de 1000 colores y, hombre, es verdad, bueno, es que como que se quiso justificar, pero la anécdota es muy buena. Sí, a ver, diferencias siempre habrá, ¿no? Porque por muchos vínculos que podamos tener, que hay muchos entre España y México, yo creo que entre América Latina y España, probablemente México es el país más hermanado de toda América Latina, ¿no? Donde se asienta como la parte más intensa del periodo de la conquista española y en donde se sientan más las bases y donde el resultado del mestizaje colonizador
tuvo mucha más, penetró mucho más, ¿no? En esa sociedad libre de europeos hasta ese momento. Entonces, ahora en el proceso contrario, cuando venimos los latinoamericanos a infestar Europa, pues pasa algo igual. A ver, yo tengo que reconocer que es que prácticamente toda mi literatura se ha visto afectada por mi nueva realidad transcontinental, como tú la has llamado. Mira, en el caso de mi primer libro, creo que medio me salvé con el libro de cuentos, que sigue inédito en papel porque es una obra inspirada en el Marqués de Sade, entonces es demasiado puerca y nadie. Yo creo que lo voy a tener que terminar traduciendo al francés. Hoy me entero que en París hay un premio que se llama el Sade Prix, los premios Sade de literatura, que no tienen galardón económico, pero que tienen un galardón de prestigio, y como los franceses suelen hacer las cosas, ¿no? Que ellos pasta no dan, pero reconocimiento y prestigio sí. Entonces, pues resulta que solo en Francia, donde más si no iba a existir un premio en honor al Marqués de Sade, ¿no? Hoy me he venido a enterar, 13 años después de haber escrito este puto libro, que existe este premio. Pues me parece a mí que la única manera de por lo menos intentar a ver si algo pasa es que voy a tener que encontrar una traducción al francés. Que por cierto, Sarita, me estoy acordando que tú hablas francés. En una de esas hacemos negocios. Ya lo hablaremos. Entonces, ese libro medio se salvó de la influencia. Te digo medio porque yo ya había empezado a escribir parte de ese libro en México. Y es un libro bastante mexicano. Pero cuando escribí los últimos libros los últimos relatos de este libro, yo ya llevaba cerca de 8 o 9 meses en España y yo soy una persona a la que se le pega mucho el acento y el uso del lenguaje del lugar en donde está. Independientemente. O sea, yo voy a México, al norte de México, y a los 2 días ya soy norteño. Así, se me pega. Y por eso en Cataluña empecé rápidamente, cuando me fui a estudiar, se me empezaban a quedar, y cuando venía de visita a Sevilla, me decían, tú te estás refinando mucho. Me decía la gente de aquí de Andalucía, ¿no? Con el acentazo que se tienen aquí. Entonces, esa influencia que en el uso del lenguaje ya se empezaba a notar en los cuentos. Y a mí no me parecía una desgracia, no me parecía una desventaja, porque me parecía como algo natural de ese proceso de adaptación en el que yo me encontraba. Sin embargo, no voy a decir que alegremente, poco después me di cuenta de que esto era algo que tenía que trabajar desde otra óptica. Cuando escribo mi siguiente libro, que es mi primera novela, Las puertas del paraíso, lo escribo, que también es una novela mexicanísima, ¿vale? Lo escribo en el contexto del primer máster que hice, el de Sevilla, la Universidad de Sevilla. Para no hacerte el cuento largo, tú ya lo sabes, pero la audiencia probablemente no, uno de mis tutores, de los que evalúan el trabajo final de máster, cuando yo ya he escrito la novela, no voy a decir quién, pero me sentó muy mal en ese momento, ¿no? Me dijo, pero bueno, ¿tú en qué idioma escribes? Un poco como a la inversa de lo del peluquero, ¿no? En lugar de preguntar, de pensar que yo hablaba en una lengua indígena o a saber qué, pues tenía yo ya una mezcla, una carambola con los usos del lenguaje, tanto a la mexicana como a la española, que estaban muy reflejados en esta novela, que era una novela, se supone que en un contexto mexicano, con personajes mexicanos y tal. Esto a mí no me sentó muy bien, aunque luego me di cuenta de que este señor tenía toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque no daba lugar. No era una novela protagonizada por personajes que estuvieran en España ni que tuvieran interacción con España o con ese uso del lenguaje. Por lo tanto, resultaba algo inverosímil y chocaba un poco. Aunque, curiosamente, fue lo que la otra parte de mi jurado me aplaudió. Y entonces ahí algo hizo clic dentro de mí porque
me decían, precisamente esto es lo que nos ha llamado la atención de tu trabajo, que estás empezando a trabajar un estilo muy especial, un estilo muy único que es consecuencia de la mezcla de tu español de México con el español de España. Y aunque a lo mejor no es muy conveniente en el universo de ficción que has construido, no está mal ni es desagradable. Probablemente el otro, que era un poquito antipático, pues no encontró la manera de hacérmelo ver, ¿no? O no encontró una manera de hacérmelo ver de una manera menos antipática. Y al final, aunque me sentó un poco mal, acepté que eso no podía ser en esa novela, pero unos fuegos del ego me vinieron por debajo y dije, yo esto le tengo que sacar partido. Primero, para demostrarle a ese hijo de su papá y de su mamá que aquí hay madera de la buena, ¿no? Y que me da igual si me puso 8 o me puso 9 o me puso 10 o me puso lo que me puso, ¿vale? A mí lo que me interesa es probar que lo mío es serio y que además tengo fórmulas muy propias, muy mías para decir las cosas, ¿no? Y yo también coincidí con la otra retroalimentación de mis evaluadoras con respecto a que era una voz que era seductora, interesante, que merecía la pena explotar. Y así en el tercer libro, en Curso de Belleza, Amor y Sexo, me propuse romper con todas esas barreras que yo tenía y asimilar que yo ya era un autor producto de la mezcla de mi pasado en México y de mi presente en España. Y que era absurdo, que era tonto olvidarse de eso, que tenía que jugar a favor. Entonces, esa es la primera obra en la que me atrevo y ahora sí trabajo con un personaje cuya situación sociopolítica, incluso emocional, ¿no? Está situada en esa frontera entre México y España y con el uso del lenguaje ya totalmente mezclado, ¿cómo podría decirlo? Revuelto, ¿no? Entre México y España a propósito. Y me encantó, lo disfruté muchísimo. Pero es que no solo a nivel lenguaje, también a nivel inquietudes, temas. O sea, yo llevo mucho tiempo fuera de mi país y eso me ha desconectado mucho de muchas realidades que para mí antes eran el pan de cada día. Ahora mi pan de cada día está aquí. Y eso también condiciona mucho mis intereses, mis inquietudes, mis necesidades. Yo me he considerado siempre una persona que cuando se enfrenta a la creación, pues tira de lo que le está pasando. Bueno, ¿quién no? Yo creo que todo el mundo hacemos eso. Unos en mayor medida, otros en menor. Otros lo reconocerán más, otros menos. Yo no tengo ningún apuro en reconocer esto. Y casi siempre termino convirtiendo en literatura algo muy importante que está pasando en mi vida, sea más o menos autobiográfico, ¿no? Y así también llego a La Sed, que también tú conoces, ¿no? Que es esta novela que todavía no he conseguido publicar, que está ahí casi. Ojalá que corone pronto. Está ahí en el horno todavía. Ya está como de 9 meses. De 9 meses retardados, ¿no? O sea, ya quiere salir desde hace mucho. Yo estoy deseando que se lea, pero bueno, pues tú la conoces medianamente bien y bueno, eso es otro ejemplo. Esto es llevado a la 10ª potencia. Si en Curso de Belleza, Amor y Sexo me atreví a explorarlo, aquí ya lo reviento, ¿no? Ya es una cosa me lo he llevado a otro nivel absoluto. Y creo que esto, he hecho tanto ese ejercicio de trabajar con mi frontera personal con el juego del lenguaje y con tal, que es que ahora lo que me está pasando es que me estoy volviendo de nuevo otra vez al origen. Pues ahora que estoy empezando a trabajar en la novela de mi madre, sobre mi madre, estoy haciendo algo que hacía más de 13 años que no hacía, que es escribir en un recalcitrante mexicano. Qué bueno, Israel.
Yo creo que tiene todo que ver, o sea, por supuesto, en mi caso lo condiciona totalmente, totalmente. ¿Ha habido alguna manera concreta, alguna cosa que te haya sorprendido al ver España desde los ojos de un chico que procede de México, o luego al regresar al México, ver tu país desde el punto de vista de alguien que ya ha vivido en España? Y esto se ha podido... ¿Si ha cambiado algo? Exactamente, la perspectiva, ¿no? Y luego la influencia que esa perspectiva haya podido tener en los escritos. Más allá del lenguaje, la vinculación cultural, ¿no? De tener conocimiento, de haber tenido una patita en cada extremo del charco. Cómo tener una pata en cada extremo del charco te hace tener una mirada diferente sobre cada una de las dos orillas. A ver, aquí me hace tener una perspectiva menos, vamos a llamarla, estado del bienestar buenista. No sé si sea adecuado, ¿no? Porque yo vengo de un país que no conoce el estado del bienestar. Es alienígena. Eso no existe. Eso existe solo en los países de primer mundo, ¿no? Y parece ser que España es un país. Parece ser, ojo, no estoy convencido del todo que es primer mundo, ¿no? Bueno, aquí sí que hay uno, aunque tambalea bastante, pero hay uno, ¿no? Sí, aquí en pandemia todo mundo que estaba trabajando cobró un ERTE, que se le redujo su salario, sí, que tuvo que pagar impuestos, sí, pero esto no pasaba en México ni de coña. Ahí la gente lo que pasaba es que literalmente, si no se salía a la calle y se enfrentaba al peligro del contagio, se morían de hambre, literalmente. Y cuando no, se morían en las calles. Bueno, no fue el caso de México de manera muy abundante, pero sí de Ecuador, de Perú, de otras partes de América Latina bastante más empobrecidas, ¿no? Aquí la seguridad social es gratuita y universal para todo el mundo, ¿vale? Incluso para los extranjeros en casos puntuales, obviamente urgencias y tal, ¿no? Ya si se trata de atención médica de especialistas y esto, pues no, pero si aquí te pasa algo no te niegan la atención, ¿no? En México tampoco, pero sí que hay bastantes más trabas con el tema de la seguridad, además de que está mucho más dividida. Hay una seguridad social como para el gobierno, otra que es para las empresas públicas y otra que es para el popular, que es para los pobres, a la que la mayoría está en el seguro popular y por supuesto es la peor de todas. Si las otras no son buenas, pues esto ya, ¿qué te digo yo? Entonces sí, me hizo tener una visión como de, a ver, españoles, espabilar, que aquí no se está tan mal. Y esto me da ciertas ventajas, creo, porque me ayuda a valorar mucho más lo que tengo en este país. Cosas a las que a lo mejor los españoles están muy acostumbrados a tener. Demasiado quizá, ¿no? Luego, a nivel cultural, no, es que tanto un país como otro tienen cosas maravillosas. Yo lo que me ha pasado es que me he vuelto muy admirador de muchas cosas de la cultura española, pero como lo he sido siempre de mi cultura mexicana. Yo me siento profundamente orgulloso de ser mexicano, aunque lleve tantos años fuera. Y siempre que puedo volver a mi tierra es una alegría enorme, ¿no? Una cosa que no tiene en absoluto, aunque la cultura gastronómica española es de las mejores del mundo, pero hay donde se ponga una buena cocina mexicana, es que no hay parangón. Lo siento, con todas las estrellas Michelines que tú quieras, pero la cultura gastronómica mexicana es inigualable, es una cosa maravillosa, ¿no? Y también la manera de ser que tiene la gente. En México, de manera más o menos generalizada, todos tendemos a ser muy cariñosos, muy... como somos de amistades fáciles. En España, pues ya son europeos, ¿no? Son latinos, pero son europeos. Y aunque el español es el más calentorro de los europeos, pues no deja de haber un poco de frialdad,
¿no? Comparado con cómo somos los latinoamericanos. Entonces, pues sí he notado diferencias, pero todas son bonitas, todas son positivas. No sé si estoy respondiendo o si por ahí va el tiro de la pregunta. Sí, me interesa mucho lo que dices. Como sabes, estoy trabajando yo también en un libro sobre Filipinas y la mirada de Filipinas desde el punto de vista de un español. Y claro, por ahí va la cosa. el sociólogo Franz Boas decía que es tarea de los sociólogos no solamente y de los antropólogos, no solamente entender otras culturas desde el propio punto de vista de esas culturas, sino también entendernos a nosotros como estudiosos desde su punto de vista, ¿no? Es decir, tener una mirada que pueda hacer los dos recorridos. ¿Te parece, Israel, que esto que has comentado tan interesante de que al venir de un país con ciertas dificultades económicas, encontrarte en otro en el que hay más comodidades, se te despertaba la chispa de decir a tus conciudadanos, bueno, vamos a aprovechar esta bondad, estas facilidades que tenemos para hacer algo bueno, ¿no? ¿Te parece que esto se puede aplicar también en literatura? ¿Te parece que unas determinadas circunstancias de comodidad pueden llevar a cierta pereza a la hora de afrontar un trabajo literario y que tomar conciencia de, bueno, el punto de partida, que es la dificultad de vivir, pues tener conciencia de todas las bondades y todas las facilidades que podemos tener a nuestro alcance nos puede servir para cambiar la actitud y tener una actitud más proactiva, como dicen los estadounidenses, de cara a enfocar un trabajo creativo? Sí. Para responderte rápido, no porque no tenga más que decir, sino porque me parece que con esto se resume todo. Hay un refrán que es mucho más sabio que lo que yo pueda decirte, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Tú pierdes. En el momento en que pierdes lo que tienes, te das cuenta de... ¡Y! Si hubiera... Cuando en realidad estabas muy bien. Pero es que no te dabas cuenta de que estabas bien. El problema es que para darse cuenta de eso hay que aventurarse a conocer, o sea, verlo desde otra óptica. Te va a parecer tonta la comparación, pero cuando yo era chico me acostumbraba inconscientemente a jugar al cambio de perspectiva sin saber a qué estaba yo haciendo, ¿no? Pero así aprendí el valor de las diferentes perspectivas. Yo era muy solitario, entonces no jugaba en el recreo casi nunca, jugaba con nadie. Y cuando jugaba, pues eran pocas veces. Total, mis recreos eran bastante solitarios, ¿no? Entonces me daba a mí por observar. Yo observaba mucho a la gente jugar, no jugaba. Observaba a los niños jugar. ¿Y qué hacía? Pues que me acomodaba a lo mejor en una esquina del patio mientras me comía lunch o lo que sea. Sí, seguro, porque comer comía. Y me ponía a mirar. Y entonces de pronto me preguntaba, ¿cómo se verá esto si yo en lugar de estar aquí estuviera allí? ¿Qué cambiaría? Y entonces me agarraba mis bartulitos, me iba hasta ese otro sitio que era el balcón del edificio contrario que estaba enfrente en la primera planta. Entonces colgaba las piernas, me agarraba los barrotes, seguía comiéndome el lunch y ahora observaba a los niños jugar, pero desde esa otra óptica. Y entonces, después de observar un rato, decía, bueno, pues en esencia no está cambiando mucho, pero ahora estoy viendo esto, estoy viendo esto, estoy viendo esto. O sea, ¿qué es lo que... ¿Cómo cambia la perspectiva y qué se añade a mi campo de visión y, por lo tanto, qué información añado a mi conocimiento precisamente porque cambio de perspectiva? Es lo que, sin darme cuenta, aprendí a hacer desde muy chico. Luego esto, cuando estudié comunicación, pues lo contrasté. Me di cuenta de la gran importancia que tiene en este mundo para ejercer el sentido crítico con un poquito de cabeza, de lo muy importante que es que no te quedes siempre con una perspectiva de las cosas, que hay que buscar varias, ¿no? Y cuando uno no es capaz de salir de sí mismo, de verse desde fuera y de evaluar su propia circunstancia desde fuera, pues también es muy fácil creer que lo que tú, esa circunstancia en la que te encuentras, pues es que es lo peor, ¿no? A mí me está pasando ahora.
mi pobre marido, que es un santo, me está aguantando lo más grande porque yo llevo muchos días en modo drama. Empecé a decir eso cuando el directo comenzaba, ¿no? Ay, que esto, ay, que me duele, ay, que el puto jarabe, ay, que ay, que el dinero, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto. O sea, por una y por otra y por otra y por otra, y todo es una desgracia, todo está fatal. Y entonces, hace rato, antes de la siesta, antes de prepararme para el directo y tal, me decía, pero es que tú no te das cuenta, mi vida, tú no te das cuenta. Y yo decía, ¿qué? Pues que en realidad estamos muy bien, piénsalo, estamos cojonudamente. Ten en cuenta por todo lo que hemos pasado y cómo estamos ahora. Es verdad. Y ese cambio de perspectiva me llevó, o sea, vete a 2 años atrás. ¿Cómo estabas hace 2 años? ¿Qué cosas estabas viviendo? No me voy a meter aquí en detalles, tú sabes de lo que te estoy hablando. Entonces, ese cambio de perspectiva me ayudó a darme cuenta de que es verdad que a lo mejor yo estoy haciendo un drama donde pues tampoco es para tanto, ¿no? En fin, espero haber respondido a tu pregunta, querido. ¿Te parece, Israel, que la literatura puede servir justamente a este propósito, a Sí, hacernos reparar en los sí, pequeños sí, bienes que tenemos a nuestro sí. alrededor? Que nos... Sí, pero para eso hay que querer hacerlo. Porque también la literatura puede ser el mecanismo perfecto para construirse máscaras y para construirse disfraces. Y para... Que no digo que esté mal, no estoy juzgándolo negativamente, ¿no? Pero sí, o sea, uno puede inventarse a sí mismo. Así como lo hacemos en las redes sociales, también lo podemos hacer en la literatura. Me refiero a si la literatura puede ser un simulacro de esas pérdidas, ¿no? No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos y quizá... No, ahí sí no, ahí sí no. No, ahí sí no. No. Creo que esto tiene que ver más con las vivencias reales. Creo que tiene que ver más con las vivencias reales. No, me temo que allí la literatura no tendrá mucho que aportarte, al menos no desde la perspectiva creativa, tú como creador. A lo mejor sí como lector, pero aún así Desde esa perspectiva. sigue siendo distante, porque no es tuya. Es la perspectiva de otro. Entonces, cuando yo te hablo de cambio de perspectivas para poder ver tu propia realidad, por decir algo, ¿no? Por ver algo, ver tu propia realidad desde una perspectiva diferente, pues tampoco te va a servir de mucho conocer lo que hizo fulano mengano en su propio caso, cuando lo que quieres es aplicarlo a ti, ¿no? Entonces, creo que la ficción, en este caso la creación literaria, a lo mejor te puede ayudar a pensar sobre eso, pero no sé en qué Me refería a una dirección espiritual, ¿no? En una Bueno, dirección... y intelectual también, pero no sé en qué medida en términos de pragmáticos, y yo soy muy de pragmatismo, ¿no? Es que ya sabes que yo me siento y me puedo pasar el día sentado, no, lo de la praxis con mucha calma, con mucha lentitud. Me interesa mucho, entonces hacerlo bien, entonces poco a poco ya llegaremos. Bueno, querido Raulito, te agradezco mucho de verdad tu participación. Si no tienes más preguntas, me gustaría dar paso, que tengo un invitado sorpresa de último minuto que se quiso unir y unos cuantos comentarios que leer antes de despedirnos. ¿Querrías decir algo más? Nada, darte un beso muy grande, otro para Jesús, espero que estés muy bien y aquí estaremos para cuando sea necesario, ¿de acuerdo? Estupendo, muchísimas gracias, Raulito, un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias. Ay, lo he cortado justo en el muchas gracias. Bueno, a ver, tengo unos cuantos comentarios retrasados. Dice José Den, en mi trabajo de escritura estoy narrando en castellano de España, pero en la parte de ciencia ficción enriquezco con diferentes lingüísticas. Integro riqueza cultural hispana de mi entorno en Suiza. A mí eso me parece fascinante. Yo creo que esto tendrá mucho que ver con la literatura del siglo XXI. Víctor Pérez cantó, hola Víctor, qué alegría saber que estás conectado. Dice, precisamente yo he pasado de querer meterme con mi proyecto de novela en las sesiones de coaching a trabajar primero con relatos cortos para, como tú dices, para hacer callo, claro, que uno al final se da cuenta de que tenía un poco más de limitantes, ¿no? Y que hacía falta, pues... ¿Cómo es la expresión? Las carencias, pues sobreponerlas, ¿no? Aprender lo que uno no sabe todavía.
Se puede experimentar más en menos tiempo y espacio de palabras. Para aprender creo que es una gran opción. Y cuando sale algo cercano a lo medio decente, la satisfacción es más inmediata. Eso es verdad. Además, cuando ya tienes madera de narrador, cuando no eres completamente ajeno a la construcción dramática, compruebas más o menos rápido que las cosas que tienes que corregir son corregibles a mediano plazo y la consecución del objetivo final, que era tener una obra medianamente buena, llega antes. Entonces, sí, te da el subidón. De hecho, Víctor Pérez Cantó acaba de publicar en mi web, bueno, acabar, no, pero publicó en mi web un cuento que surgió de esta dinámica que se llama La magia del gran Merlín. Os invito a leerlo. Es muy buen cuento, ¿vale? Dice que esto también ayuda. Pues gracias por tu testimonio, Vic. Luego dice Liz, yo soy mexicana, vivo en Alemania y el cambio que se siente es tremendo. Ya me imagino, si yo en España también viví un cambio tremendo, en Alemania tiene que ser brutal. En México extraño la infraestructura alemana, pero en Alemania extraño la amabilidad de los mexicanos, desde luego. Desde luego, desde luego. Si yo hablo de frialdad en España, no me quiero ni imaginar en Europa. Dice Liz, esta nostalgia que siento hacia México me ha hecho sentirme más orgullosa de la cultura mexicana y de hecho eso está influyendo mucho en lo que quiero escribir. Yo creo que también eso pasa mucho con los autores que vivimos fuera, ¿no? Montserrat López, buenas tardes, Monse, bienvenida, espero que estés disfrutando del directo. Bueno, voy a dar paso a Ramón García, mi último invitado, mi invitado sorpresa, porque no estaba planificado que se conectara, pero al final me dijo, Quillo, que estoy unos minutitos libres. Así que, bienvenido, Ramón. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un poquito de frío, ¿no? También en Sevilla. Sí, ¿no? Habrá que decir que Ramón está en Sevilla, es uno de mis alumnos actualmente y lleva haciéndolo ya en Jerez. Cerquita, Jerez de la frontera, pero es casi como si fuera Sevilla. Igual. Lleva siendo mi alumno unos cuantos años, aunque hubo ahí un paréntesis, ¿no? Pero luego ha retomado, ¿no? En el 2018, 2019, ¿no? Sí. A través de otro alumno tuyo, ¿no? José, no sé si estaba... Sí. Veníamos de un club de escritura que habíamos coincidido allí y hablando de lo que es la comparativa, ¿no? De las clases de una u otra manera, pues... Sí. Pues me dije, voy a probar, ¿no? Y bueno, y desde entonces no va tan mal la cosa. Doy fe que ha cambiado bastante mi vida literaria, ¿no? Otro alumno publicado en mi web. El aprendizaje. Otro alumno publicado en mi web con un cuento que se llamaba Cientos de meteoritos cayeron del cielo, ¿no? Sí. Cayeron del cielo. Sí, Ramón García, vayan a leerlo. Una historia oculta y la primera vez que me enfrentaba a este tipo de texto, ¿no? Pues Ramón, muchísimas gracias por querer participar. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Mira, la pregunta que quiero hacerte es, aparte del esquema estancial, del plot twist, que es lo último que he visto hace poco, ¿no? En tu vídeo, lo de la historia oculta en el cuento moderno, aparte de, ya sea de ámbito técnico o de ámbito, digamos, lo que es una creación literaria, ¿qué es lo que nos quedaría, no te hablo de mí, sino en general, qué quedaría por ver en relación a un relato? ¿Qué técnica o qué otro proceder? Como si fuera un epílogo, a lo mejor llevo los primeros capítulos y me gustaría, así a modo general, saber más o menos lo que daría de sí, ¿no? Lo que es la forma. Mira, tú llevas un camino, como siempre, yo me adapto al nivel de cada uno de mis alumnos, ¿no? Entonces, tu ritmo de progresión es tuyo y de nadie más. Entonces, tú llevas un camino en el que hemos tenido que centrarnos durante un tiempo, en ese periodo todavía seguimos, no hemos salido de allí, en la construcción dramática, porque es donde presentabas los problemas más importantes, ¿no? Todavía no hemos salido de allí, pero hay un montón de cuestiones que valorar. Por ejemplo, todavía no nos hemos metido a trabajar con los diálogos. Hay un ejercicio a mí que me gusta mucho encargar, que es escríbeme un relato
enterito, sin ningún tipo de acotación, únicamente con diálogos. Creo que Víctor, que también estaba ahí conectado, ahora está trabajando con este ejercicio, que se parte en la cabeza. Me encanta. Y hay algún relato también publicado en la web de exalumnos que lo han hecho y lo han hecho bastante bien. Pero también podemos trabajar, no nos hemos metido a trabajar todavía demasiado con las diferentes técnicas narrativas, que son los diferentes tipos de narrador que existen, que hay un abanico bastante amplio. Hemos trabajado poco con la construcción de personajes porque al estar centrados en la construcción dramática, lo que hemos abordado sobre construcción de personajes se ha acondicionado, digamos, se ha ceñido a la necesidad que el propio relato demandaba, ¿no? A la hora de construir, pero con un enfoque mucho más centrado en la historia. Más general, más general. Por comentarte una serie de cosas, pero bueno, estilo, o sea, retórica, hay tantas cosas que habría que abordar. Pero de todo esto, poco te sirve, al menos esa es mi opinión y es lo que he podido comprobar a lo largo de los años. Por ejemplo, enfrascarse en la técnica. Hay muchos alumnos que llegan ávidos de conocimiento de técnica narrativa y que se deslumbran con lo bonito que es todo este tema de los tipos de narrador. Pero que de poco les sirve porque siguen teniendo problemas para comprender qué es una estructura, para comprender qué es el ritmo, para comprender si el personaje tiene un conflicto o no, si lo está sabiendo plantear, desarrollar y concluir, si lo sabe poner a hablar o no. Como una carrera de valla, ¿no? Claro, o sea, nada de eso. Es como si yo te doy, a ver, por ejemplo, no sé. Tiene que ir, digamos, saltando obstáculos y venciendo. Tú quieres hacer un jarrón, ¿no? Entonces es como decirte cómo deberías mover las manos, con qué velocidad deberías manipular el trompo este que da vueltas a manipular la arcilla, con qué presión deberías ejercer en la arcilla, cuánto tiempo lo tienes que poner a coser, después de cuánto tiempo de enfriado lo puedes someter a otros tratamientos de pintura o de barnizado o de tal. ¿De qué te sirve todo eso si todavía al intentar hacer la arcilla lo que haces es lodo, agua, que se te diluye entre las manos, que es imposible de manipular? Sí, claro. Pues es eso. Yo creo que con esa metáfora ha quedado bien explicado. Pero hay un recorrido, ¿no? Hay un recorrido. Mira, lo que sí puedo hacer para incentivar tu inquietud, tu interés, es recomendarte unos cuantos libros sobre creación literaria que podrían ayudarte, incentivarte, ¿no? A ver, que se me venga a la cabeza recién, ahora tú que estás trabajando con cuento, Páginas de Espuma. Acabo de publicar un conjunto de ensayos que se llama Escribir cuento, precisamente. Y es muy interesante porque reflexiona sobre un montón de cosas, sobre tramas, sobre diálogos, sobre tipos de narradores, sobre todas estas cuestiones que involucran la escritura de la narrativa, centrándose sobre todo en el cuento, ¿no? Sí. Y sin ponerlo en práctica a nivel más bien teórico, pero ya te ayuda a empezar a adentrarte en todo esto. Es una recomendación que te hago a ti y que también se la hago a quienes estén conectados y que estén con la curiosidad de saber un poquito más. Me parece que es un buen libro para adentrarse en las mecánicas del cuento. A tener una visión general, digamos, ¿no? También está, y después apareció Una nave de Guillermo Samperio. Me parece que está en salto de página ese libro. No sé si siga muy disponible, pero es un buen libro también para tenerlo como referente. De los mejores manuales de escritura de cuento que yo conozca. Te lo recomiendo mucho. Bueno, Ramón, ¿alguna preguntita más? Porque
No, como te dije, tengo 10 minutos que tengo que hacer cositas ahora. Pues te agradezco muchísimo que te hayas querido unir al directo. Te mando un abrazo. Hasta pronto. Nos vemos en clase. Suerte a Nuria y que se vaya a preparar. Que se prepare, ¿no? No te queda nada, Nuria. No te queda nada. Bueno, Nuria, ya sabes, ya te llevaste ahí el consejito. Venga, hasta luego. Ramón, un abrazo, hasta luego. Señoras y señores, esto llega a su fin. A ver, dice Montserrat, la literatura infantil es más difícil. Yo creo que todo tipo de literatura tiene su grado de dificultad, pero lo que sí me parece que es muy difícil, sobre todo cuando no estás acostumbrado para nada, es a trabajar con un público infantil. Y por eso la literatura infantil puede ser más difícil, porque cuando uno ya es adulto, sabe cómo, más o menos, sabe cómo debería tratar con un adulto. Pero no siempre sabe uno cómo tratar con un niño. Parece que se nos olvida como si no hubiéramos sido niños nunca, ¿no? Entonces, la literatura infantil tiene mucho, y juvenil tiene mucho de estar en contacto con nuestro niño interior, con nuestro adolescente interior. Y a lo mejor eso es lo que puede llevarla a ser algo difícil. Bueno, señoras y señores, agradezco muchísimo el tiempo que han dedicado a este directo. Gracias por unirse, gracias por compartir, gracias por confiar en mí y en mi taller de escritura creativa. Los dejo no sin antes recordar que yo soy Israel Pintor, coach, escritor y coach literario, profesor de este taller de escritura creativa, y que tienen que escribir porque la vida son 2 días y en uno hay bloqueo, ¿vale? Bueno, me despido con este comercialito para que no se les olvide que tengo la convocatoria abierta y hasta la siguiente. ¿Te quieres poner las pilas del tirón? Tengo una oferta que no vas a poder rechazar. Inscríbete a mi curso intensivo de iniciación por solo 75 euros. Las clases se impartirán a través de Zoom y en grupo los días 25, 26, 27 y 28 de julio de este 2022, de 17 a 19 horas, hora peninsular española. Entra a israelpintor.com/tienda, añade esta oferta al carrito de la compra y procede con el pago. Me pondré en contacto contigo de inmediato para coordinar el comienzo de las clases. ¡Inscríbete ya! Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.